¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con Javier Aroca, Sara Santaolalla, Pablo Iglesias, Alberto Fernández, Montserrat Nebrera y Hugo Pereira. Buenas tardes. En el momento en el que tenemos aquí este documento, ojo porque es la última hora, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente, le envía al juez Peinado, bueno, pues los billetes y dice, le está exigiendo cosas que ellos califican dentro de una forma de operar por parte de Peinado extraña. Y el gobierno dice que hay una persecución a la familia del presidente del gobierno. Creo que estamos asistiendo todos, ¿no?, a esa persecución constante de la familia del presidente solamente por ser familia del presidente. Lo llevamos viendo toda la legislatura. Bueno, pues tras la condena al hermano de Sánchez, el escrito de la esposa al juez Peinado lamentando lo que está siendo la actuación judicial. Aroca, hay una persecución, como dice el gobierno. Bueno, yo veo lo que todo el mundo ve y tengo la opinión que comparto con la mayoría de la gente, incluidos los miembros de la comunidad jurídica, que ven lo que están viendo con respecto al señor Peinado. Ahora, tampoco entiendo al gobierno. Porque si el gobierno se siente perseguido, debería de decir por qué se siente perseguido y que dé más datos. Y sobre todo, por qué se siente perseguido ahora y no se ha sentido perseguido antes, o por qué no ha denunciado cuando otros también se han sentido perseguidos. Memorando a Sancho, diría tarde piace, o sea, tarde piaste. O sea, si el gobierno se hubiera dado cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en este país, que no es nuevo de ahora, sino que lleva algunos años, pues probablemente no estaríamos inmersos en este desbarajuste y en estas instrucciones tan disparatadas que están creando tan mala imagen del Poder Judicial entre el pueblo. Hoy se ha conocido otra nueva encuesta en donde también se afirma que el 53% de los encuestados piensan que no existe independencia de los jueces. Es para que se lo mire el Poder Judicial y sus órganos de gobierno y sus órganos de control y también sus mentores sindicales y sus mentores mediáticos. Alberto, Sara Santaolalla, una opinión a ambos a partir de este escrito y ojo porque entre tanto hay más novedades porque también la Fiscalía mueve ficha. ¿Cómo lo veis? ¿Hay persecución judicial a la familia del presidente, al gobierno? Alberto, Sara. Bueno, yo creo que en esta medida concreta de acreditar ese viaje y ese regreso y esa devolución del pasaporte, yo no veo la queja porque en este sentido lo único que hace ver el juez es que la justicia es igual para todos, porque en estos casos en los que tienes el pasaporte retirado y te permiten un viaje al extranjero, en general los jueces suelen pedir estas mismas explicaciones que le han pedido a Begoña Gómez, en los que ha tenido que acreditar que efectivamente ha viajado a Londres con un billete de avión de ida y de vuelta y de que el permiso se ha ceñido única y exclusivamente a aquello que le había permitido el propio juez, con lo cual ha hecho lo normal en estos casos, ni persecución ni nada para Lo que pasa es que la defensa lo que dice es, dice que no corresponde a la investigada demostrar el viaje, sino al revés, si hubiera dudas. Claro. Dice además que Peinado exige unos sellos de un pasaporte que Reino Unido ya no estampa. Estos son datos que están en lo que es este escrito, que es última hora. Sara Santaolalla. Yo formo parte de ese 65% de españoles que cree que existe el lawfare en este país. Y creo que es un error juzgar a las víctimas y no a los verdugos. Yo creo que aquí hubo mucha gente que guardó silencio en este país cuando no iba de ellos y cuando no les tocaba a ellos. Pero juzgarles ahora es flaco favor para todos aquellos que son perseguidos por el lawfare y por el golpismo judicial. Creo que es el momento en el que los demócratas, pienses lo que pienses y votes a lo que votes, te tienes que dar cuenta, porque todos tenemos ojos y orejas para escuchar y para ver de lo que está pasando en este país. Y lo que está pasando en este país es muy grave. Si quiere el juez Peinado comprobar que Begoña Gómez ha estado, solo tiene que ver el directo de un pseudomedio que se ha dedicado a seguir a la familia de Pedro Sánchez y Begoña Gómez hasta la graduación de su hija, a filtrar la cara de su hija, a filtrar los padres de Pedro Sánchez, a filtrar y a perseguir la graduación del resto de chavales simplemente para hacer daño a este gobierno y a Begoña Gómez. El juez Peinado podría darse cuenta que si sigue ese directo, que si ve la información publicada por ese pseudomedio, Begoña Gómez ha estado allí y deje su obsesión judicial. Permitidme un momento porque conexión ya con Alberto Muñoz, tribunales, porque la Fiscalía también mueve ficha, es la última hora, además del escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué ocurre, qué está ocurriendo? Alberto, cuéntanos, última hora.
Pues es la última hora, Jesús, que la Fiscalía ha apoyado ese recurso que ha presentado Begoña Gómez contra la retirada de su pasaporte. Dice que los argumentos del juez Peinado son vagos, inconclusos, que básicamente que no son suficientes para retirarle el pasaporte a una persona, que el ejemplo que puso el juez Peinado del ministro Craxi, que nada se puede aplicar a Begoña Gómez. Después de esta decisión, Jesús, del juez Peinado de pedirle más explicaciones a Begoña Gómez sobre ese viaje, ha dicho su defensa que está haciendo una probatio diabólica, es decir, que le está exigiendo probar unas cosas que son materialmente imposibles de probar y que si no se termina de fiar de Begoña Gómez de que de verdad fue a ver a su hija graduarse al Reino Unido, que le pida más información a las autoridades fronterizas del Reino Unido o directamente a la Embajada de España allí. Esto es lo que está ocurriendo. Aquí el escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. La fiscalía también mueve ficha y el gobierno dice hay una persecución personal. Por cierto, hablando de malas actuaciones o malas praxis, el juez Pedraz va a iniciar toda la investigación respecto de la persecución que se hizo en su momento a Podemos. Es verdad que en determinados momentos jueces podemos no entender lo que dicen, podemos incluso considerar que no lo han hecho bien, pero de ahí a pensar hacer una impugnación, una causa general, yo creo que esas encuestas de las que habláis tienen que ver con lo que se dice aquí. Si todo el mundo dice que los jueces no lo hacen bien, acaba la gente pensando mucho, pero tampoco es nuestra culpa. Yo creo, no creo yo que los insignes miembros del Poder Judicial estén demasiado preocupados por lo que decimos aquí. No, yo no he dicho eso. Es costumbre. La ciudadanía, ella viene a decir La encuesta deriva de que todo el mundo diga lo que decimos. Ni siquiera por nosotros. Ah, ¿no? Y si ahora el juez Pedraz decide aclarar todo aquello que padeció el partido Podemos en general y familiarmente Pablo Iglesias aquí presente, vuelvo a decir lo mismo de antes. En eso consiste el lawfare, precisamente. En dilatar tanto los procesos, aunque no lleguen a nada, que aunque luego un juez se quiera vestir de limpio y poner un cierto orden en el disparate judicial que estamos viviendo en España, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. No es al revés. Siempre el daño está hecho. Sino que le pregunten al partido del que estamos hablando. Yo estoy hablando, tú ponme todos los ejemplos que tú quieras. Bueno, pero sino que le pregunten en concreto al partido del que estamos hablando, es decir, Podemos, si se ha podido recuperar electoralmente y no electoralmente de todo la mala praxis judicial. Ahora preguntaré por eso a Pablo Iglesias, pero ha dicho algo Montserrat, de verdad que me parece digno de comentarlo, porque tú has dicho que hay un pensamiento de la ciudadanía de que la justicia está politizada y demás, porque no lo decimos nosotros. No. Primero, gracias por darnos esa importancia, pero ya sabes tú que sabes perfectamente que esto no es de ahora. Que sabes que en España la gente piensa que la justicia está politizada o que la justicia debe mejorar hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que la encuesta ahora diga lo que está diciendo tiene que ver con que esto ha llegado a los medios de comunicación, la gente lo conoce y acaba teniendo o conformando una opinión respecto de algo de lo que efectivamente ya ha pasado. Yo creo, Nevera, más bien que la gente tiene calado que mientras, por ejemplo, el Borbón nos decía esto de la justicia es igual para todos, hay una justicia, como dijo un conocido jurista, para robar gallinas y otra para la gente de más alcurnia. Eso por supuesto. Yo creo que va por ahí y yo creo que no tengamos la culpa también nosotros de eso. Y no me viene a acusar nunca de eso. Lesmes no era tertuliano. Estaba hablando aquí de lawfare. Tú has mencionado a Lesmes. Digo que has mencionado a Lesmes y Pablo Iglesias lleva un rato callado. Venga, es por enriquecer tu locución. Yo creo que hay algo de lo que, no sé si el 50%, el 60%, pero por lo menos la gente inteligente, y creo que los que estamos aquí en esta mesa somos todos inteligentes y tenemos experiencia, sabemos. Y sabemos que el periodismo no es una profesión de almas de luz objetivas, ajenas a la ideología y ajenas a los intereses políticos. Eso de que los periodistas se dedican a controlar el poder son cosas preciosas que se dicen, pero las personas inteligentes saben que eso no es verdad. Las personas inteligentes saben que el Estado es un terreno de combate, que eso de la separación de poderes y de que los jueces no influyen y no responden nunca a ideologías o a orientaciones políticas, y eso de que los jueces no prevarican nunca, la gente inteligente sabe que es mentira. Una persona inteligente escucha la conversación de Ignacio González con Eduardo Zaplana diciendo traigamos a García Castellón para que nos resuelva nuestros problemas, y una persona inteligente sabe que esa es la manera en la que funciona el poder. Entonces yo creo que la inteligencia es una cosa positiva. Otra cosa es que no se puede hacer nada. Yo creo que hay mucha gente en España muy inteligente que piensa y que considera que Peinado es un prevaricador.
pero todas las personas inteligentes saben que nunca se va a condenar a Peinado por prevaricación y que si uno de los que estamos aquí, que somos gente poderosa, que tenemos un escaño mediático que nos permite hablar a cientos de miles de personas, si a uno se le ocurre decir este señor es un prevaricador, aunque a todas luces para una persona inteligente sea evidente, este señor se querella y otro juez revienta al que haya dicho que es un prevaricador. Entonces la pregunta no es si la gente piensa una cosa o la gente piensa otra. La pregunta es ¿qué se puede hacer para acabar con la corrupción en el periodismo, con la corrupción en la judicatura? Y yo creo que lo que se puede hacer es lo contrario a lo que han hecho todos los gobiernos. Los progresistas que ahora son víctimas de eso también. Si les regalas las licencias a la familia Berlusconi y a la familia Casals y les regalas la publicidad institucional, claro que los medios van a mentir. Si les regalas el control del Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular enviando a Bolaños a negociar, acabo ya, que termino ya, a negociar con González Pons en Bruselas el reparto de cromos en el Consejo del Poder Judicial y además te roban la cartera ahí, pues después podrás decir que sí, es verdad, yo no lo decía antes, pero ahora todos los demócratas en contra de esto. Todos los demócratas en contra de esto, no. Hágase lo que hay que hacer para que termine la corrupción en el Poder Judicial y en los medios. El problema, Pablo, es la generalización. Es decir, es el decir que el periodismo es corrupto o es decir que la justicia es corrupta. Porque si continuamos con tu ejemplo, evidentemente, ¿hay periodistas que son corruptos o que hacen mal su trabajo? Evidentemente que sí, no seré yo quien te lleve la contraria. Malas praxis de luego hay, pero hay una infinidad de periodistas, sobre todo de bajas instancias, por decirlo, que hacen perfectamente su trabajo. O incluso hay instancias superiores en el periodismo, como por ejemplo Malas Lenguas, este programa que trata de desmentir los bulos, de desmentir la mala praxis y de desmentir la información que está viendo. Entonces, y eso es lo mismo pasa en la justicia. Hay desde luego más de 5.400 jueces en España, insisto, más de 5.400 jueces en España. Eso es nuestro, entre jueces y magistrados. Es así nuestro sistema judicial. Hombre, decir que te pongo un dato, 200 jueces, imagínate, 200 jueces que hagan mal su trabajo, ¿podemos decir que la justicia es corrupta en España? No lo creo. ¿Podemos decir que porque 150 periodistas, aunque sean importantes, hagan mal su trabajo, hagan mala praxis, podemos decir que el periodismo es corrupto? No lo creo. Es vuestro punto de vista. Estamos ahora mismo siguiendo lo que está ocurriendo y llega el escrito de la defensa de la esposa del presidente del gobierno. Tenemos ya, vean este documento porque va duro contra lo que está haciendo el juez Peinado. Ojo a esto, acaba de llegar. Begoña Gómez entrega al juez Peinado los billetes con los que viajó a Reino Unido. ¿Cómo quiere que Begoña Gómez demuestre que ha estado en Londres? Como respuesta a la exigencia del magistrado de acreditar que solo viajó a este país para la graduación de su hija. A estos efectos se aportan los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol. Una prueba que la defensa de la mujer del presidente califica de diabólica. Probar algo que no ocurrió cuando ese algo no está concretado en un acto, lugar específico y determinado, constituye lo que la doctrina procesalista y la jurisprudencia denominan probatio diabólica. En el escrito al que ha tenido acceso Malas Lenguas, su equipo legal subraya que el país británico ya no pone un sello físico al acceder al territorio. De modo que el pasaporte de mi representada no refleja ni puede reflejar movimiento fronterizo alguno. Y solicitan que en el caso de que Peinado mantenga la petición, emita una orden de cooperación internacional para que el Departamento Fronterizo de Reino Unido o la Embajada del país en España certifiquen los registros digitales de entrada y salida correspondientes al pasaporte. Le reprochan al juez instructor que les obliga a demostrar la existencia de una conducta delictiva, concluyendo así el recurso de la defensa de Begoña Gómez contra el requerimiento de Peinado. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo y enseguida preguntamos a un juez. Pero antes, la última hora, mira, curiosamente hablando del funcionamiento de la justicia, un micrófono abierto, sede parlamentaria y un diputado de Vox jactándose de que tiene información privilegiada que le ha pasado a alguien desde la Fiscalía. Es así, ¿no? Y tienes el audio, Ana Ibarzábal. Cuéntanos, última hora. Sí, así es, Jesús. Un micrófono abierto en las Cortes Valencianas ha cazado una conversación entre dos diputados de Vox. Dos diputados de Vox que están conversando sobre cómo ha sido su intervención en esa comisión de presupuestos. Uno de ellos se jacta de que durante su discurso ha presumido de tener información privilegiada sobre una investigación judicial. Pero no solo eso, también pone en verde a una diputada socialista, antipática, bruja, y todo esto hasta que reciben una llamada que les alerta de que están siendo grabados. Es ahí cuando cortan el micrófono. Vamos a ver la secuencia. ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal. Privilegios. No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Pero la mujer es terrible. Dime.
sala. O sea, Sara Santaolalla, estos dos, iba a decir gañanes, que suelen decir por ahí por mi tierra del Moncayo, cada uno que los califique, jactándose de que les ha pasado información privilegiada a una fiscal. ¿Cómo lo ves, Sara? Cortes Valencianas, Corts Valencianas. Luego que alguien tenga narices a decir que en este país la derecha no tiene a su alcance filtraciones. Luego cuando algunos decíamos, cuando la señora Ayuso, cuando distintos dirigentes salen en un atril y dicen que la siguiente semana la agenda judicial que rodea al gobierno, al Partido Socialista, a partidos de izquierdas es esta, luego que nadie se atreva a decir que no hay filtraciones y que no lo saben. Aquí tienes la declaración, aquí tienes el reconocimiento de un cargo público, de un dirigente de extrema derecha que presume de tener información privilegiada y que además hace su trabajo y su labor en base a ello. Y además un machista de categoría de primer nivel llamando bruja a un cargo público socialista. Un machista que no debería estar primero por presumir de tener una información privilegiada. Espero que se investigue a ese fiscal, espero que se le investigue a él, porque en este país ha caído un fiscal general del Estado sin pruebas, condenado por culpa de un delincuente fiscal, por culpa de un defraudador confeso, y este tipo está presumiendo en una sede parlamentaria y además insultando a una mujer con el término de bruja. Ya le gustaría quemarnos como hacían antes. Habla de información privilegiada, me lo ha dicho la fiscal, dice Alberto. Que les investiguen. Lo primero, pobre micrófono, vaya golpe se ha llevado. ¿Qué culpa tendrá él de lo bocazas que son estos dos señores, por llamarlos de alguna manera? Por llamarlos de alguna manera, lo segundo, porque menudo lenguaje más asqueroso tienen con respecto a esa diputada del PSOE. Pero en cuanto a lo de las filtraciones, en cuanto a saber por dónde van los tiros de la justicia, Sara, tú sabes perfectamente que esto no es una cosa de un partido o de otro, que en general los partidos políticos, nos guste más, nos guste menos, igual que los periodistas, tienen esa clase de información y esa clase de contactos para saber por dónde van los tiros en la justicia. Por supuesto que es verdad, en el caso de Zapatero se puso de manifiesto perfectamente cómo el PSOE no se enteró de lo que se había enterado la prensa. Y Sara, ¿me dejas hablar un poco, por favor? Todo lo que quieras. Es que, no, todo lo que quiera. Bueno, ¿me dejas hablar? Si hablas tú de por medio, no se me escucha. Se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones como tanto la prensa como los políticos tenían información privilegiada, porque también en parte ese debe ser su trabajo para luego poder prevenirlo. Pero evidentemente... ¿Qué trabajo de prevención? ¿Qué son ahora los del PP? Igual que la prensa lo publica, también los políticos están al tanto de por dónde van los tiros. ¿Desde cuándo pone eso en el trabajo? ¿Qué desempeña un escaño? Que tenga que saber por privilegiada de la justicia que te pase la fiscal no debería proceder. Venga, hombre, Alberto, no engañemos a la gente, que son bastante inteligentes. Y un ciudadano, pero es que tú lo has dibujado con una cosa propia de la extrema derecha y que eso no es así, que es de todos los partidos. Es de todos los partidos. ¿Me dejas hablar un poquito? Cuando tú tomas posesión de cualquier cargo, seas concejal, diputado, senador, dime en qué momento, en qué estatuto aparece que tengas que tener información privilegiada para poder desarrollar tu tarea mejor. No tomemos el pelo a la gente. La derecha cuenta con información privilegiada de jueces, fiscales, policías, empresarios y periodistas, y cuenta porque lo que no ha ganado en las urnas, porque lo que no gana políticamente con candidatos tan simples como Alberto Núñez Feijóo, necesitan atajos. Y sus atajos han sido en materia judicial. Y sus atajos han sido decir meses antes que Zapatero iba a acabar en una prisión, como lo han hecho con Sánchez. Espero que no sea el mismo resultado. Javier Aroca, sobre esto que acabamos de ver, ese diputado de Vox jactándose de tener información privilegiada, me lo ha dicho la fiscal. Claro, ahora podríamos estar en el debate que proponía ante Hugo sobre si esto es más general o menos general. Lo que sí diría que frecuente es el modo, es que como se dice en estadística. Esto sí es general. Te digo, es el modo, es muy, pero vamos, en un país donde hemos escuchado a alguien decir, porque lo hemos escuchado todo, esto es la Fiscalía te lo afina, claro. O donde hemos escuchado también que vamos a controlar la sala 2 del Tribunal Supremo por detrás, ¿a qué nos sorprende todo esto? Y pasó algo, pero en ambas circunstancias ninguna. No. Te voy a poner un ejemplo, mira, si tú con un canasto lleno de peros, de manzana, y uno está un poquito manchado, como no corte la mancha del pero y quite el pero del canasto, acaba todo el canasto contaminado. Pues eso es lo que yo quiero decir. Y lo que yo quiero decir no es que todos los jueces sean malos, ni que todos los fiscales. Yo lo que digo es que si el sistema no tiene un método de depuración para esos 200 que tú dices, supongo que serán 200, no lo sé, pero si no hay un método de depuración para esos 200 jueces, la democracia está seriamente en peligro. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, aparte de leer encuestas y de ver tertulia,
tiene la sensación de que hay gente que es inmune e impune. Y un sistema democrático no funciona con que nadie sea impune, sea del Poder Legislativo, sea del Poder Ejecutivo o sea del Poder Judicial. Y la sensación generalizada es que los jueces hacen lo que les da la gana y no cumplen la ley. ¿De verdad que estamos descubriendo aún ahora, a esas alturas, de que existen las filtraciones judiciales en España y que las filtraciones judiciales son un problema? Eso sí que es general. Problema no es un delito. Pero ya no solamente con los del PP, o sea, o con los de cualquier partido político. Algunos la negabais hace un tiempo, cuando lo decían en sus mítines. Perdona, pero ¿cómo voy a negar si a mí los informes de la UCO me llegan al minuto, al móvil? Me llegan al minuto. O sea, evidentemente yo no voy a desvelar ni fuentes, pero a todos los periodistas que siguen y tal, llegan los informes de la UCO, los informes de la UCO. Pero te llegan informes hechos. Te llegan informes hechos como nos llegan a todos. No te llegan movimientos judiciales que no se han hecho. Como periodista, Sara, me viene genial. Pero como ciudadano quiero decir que desde luego hay filtración. Entonces lo que habrá que hacer no es criticar a los del PP, no, habrá que buscar de dónde proceden esas filtraciones, perseguir esas filtraciones y endurecer si cabe las sanciones. Que a ti te llega un informe de la UCO como nos llega al resto. Que lo que le llega a la derecha son movimientos previos. Es decir, lo que le llega a la derecha son movimientos judiciales que no están redactados, que no están escritos, pero que ya están decididos. Que ya están decididos. Y eso es lo que han hecho con el fiscal general del Estado. Es lo que han hecho, han intentado hacer y harán con José Luis Rodríguez Zapatero y con otros muchos. Con el fiscal general del Estado ya había una sentencia condenatoria antes de escribirla. Porque ya había un relato social inmediato. Muy bien, os pediría que habléis uno por uno y entre tanto os lo vais pensando y avanzo. Por cierto, información privilegiada cuando la haya, pues no correspondería en materia judicial, le llega a quien le llegue, la izquierda, la derecha, el centro o para adentro. Juez Joaquín Bosch, conexión de urgencia. Se podría pensar que es una barbaridad esto que ha hecho el juez Peinado y que responde así, viene a responder así en este escrito que tenemos la esposa del presidente del gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. En todo caso, si me permites, antes de contestar a la pregunta sobre la percepción ciudadana sobre la judicatura, yo no puedo compartir esas visiones de que la gente está manipulada y es muy crítica con la justicia. Yo percibo cuando intervengo en actos públicos que hay muchos sectores sociales que están muy disconformes con el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Yo creo que no podemos tratar a la ciudadanía como si fueran menores de edad. Si la gente es mayor de edad para elegir a su alcalde, a su presidente autonómico, a su presidente del gobierno o al presidente de su comunidad de vecinos, no entiendo por qué cuando valora críticamente la justicia tendremos que decidir que no saben pensar por sí mismos. Yo sí que creo que hay insuficiencias, que hay cosas muy criticables en el sistema judicial. De hecho, tienen la culpa determinadas actuaciones judiciales, pero también los principales partidos que han gobernado en las últimas décadas y que podrían haber configurado mejor el sistema judicial y no lo han hecho. Dicho esto, en la cuestión sobre la retirada del pasaporte, yo lo que pienso, Jesús, es que en la autorización de acudir a la graduación del Reino Unido no imponía ningún deber de justificar o demostrar cómo se había hecho ese viaje. Únicamente se imponía la obligación de entregar el pasaporte a la vuelta y eso es lo que se hizo. A partir de ahí, la resolución del juez instructor creo que parte del problema de que no conoce, según parece, no tiene información de que ya nos aplican sellos en los pasaportes, parece sugerir que no sabe si se ha hecho ese viaje, a pesar de que es un hecho notorio que se ha difundido en muchos medios imágenes de Begoña Gómez, pero yo creo que sobre todo plantea lo que efectivamente se llama en derecho la prueba diabólica, que es pedir que se pruebe un hecho negativo que no se ha estado en otros lugares, y eso es imposible de probar. ¿Y cómo pruebas que no has estado en Brasil o en la India? Lo que puedes probar es lo que ha hecho la defensa, que sí que con los documentos del viaje sí que ha sido al Reino Unido. Y el juez instructor llega a insinuar que se puede haber cometido un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Y eso es lo que creo que es bastante discutible y por eso la defensa ha presentado el recurso que ha presentado. Joaquín Bosch, magistrado, le quiero preguntar por la decisión que condena al hermano del presidente del gobierno. En este caso, claro, llama la atención el hecho de que hay delitos como el tráfico de influencias, que al final no está ahí, pero sin embargo está el otro. ¿Hay algo que le llame la atención de esta condena? A mí me parece que tiene algunos aspectos que son cuestionables jurídicamente y que serán los elementos centrales del recurso de las defensas y seguramente también de la Fiscalía, y es sobre todo la consideración como cooperador necesario en un delito de prevaricación simplemente porque alguien se haya presentado a una plaza y porque haya acudido a una entrevista y poco más, que es lo que dice la resolución. Yo creo que esta cuestión
a mí me parece objetable jurídicamente, a partir sobre todo de lo que dice la jurisprudencia, de lo que es la cooperación necesaria, es decir, tiene que ser esencial para que se haya perpetrado la conducta delictiva, y en este caso no conozco ningún precedente, de verdad ninguno, en lo que alguien al que se adjudica una plaza se le condene como cooperador necesario. Después hay otras cuestiones, Jesús, pues sobre cuándo concurre un delito de prevaricación en una adjudicación de plazas. Deben ser casos muy graves, porque lo normal en estos supuestos es simplemente la nulidad de la resolución administrativa si la resolución no es correcta de acuerdo con el ordenamiento, pero únicamente la conducta es delictiva cuando hay mucho más. Es decir, cuando, por ejemplo, pues un alcalde o un presidente de una diputación enchufan, digamos, a decenas de personas sin ningún procedimiento administrativo o sin tener las competencias, tiene que ser muy clamorosa, dice la jurisprudencia, la infracción tiene que ser muy grave. Y en este supuesto me cuesta ver que estamos más allá de una adjudicación de una plaza que puede recurrirse, por supuesto, nadie la recurrió en su momento, pero podría haberse hecho, y yo creo que estas cuestiones son las más objetables en la sentencia. Joaquín Bosch, magistrado, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Gracias, Jesús, y un abrazo. Ojo, porque entre tanto, a raíz de esto, tenemos por una parte PSOE y Gobierno hablando de una campaña contra ellos, y por otra hoy Feijóo con el Partido Popular Europeo. Gente de otros países hablando de que en España tenemos un presidente autoritario o una democracia debilitada. Primero lo que está diciendo el PSOE y el Gobierno, a raíz de lo de la condena del hermano del presidente. Hay una cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez. La obsesión de la persecución, del acoso político. Y hoy Feijóo, entre otras cosas, y vamos por partes, hablando de un presidente autoritario porque haya un cuestionamiento de decisiones judiciales. Si recela de los jueces, eso es un presidente autoritario. Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Basta con observar qué intenta controlar. Aroca, Nebrera, os pregunto a ambos. Este discurso ante el Partido Popular Europeo, hay un presidente autoritario y va a haber más, después vamos a ver, porque ha hecho una intervención, bueno, que queremos que tengan más de esto, pero Nebrera. En todo caso, la afirmación de que recela de los jueces la compartimos todos, ¿no? Lo acabamos de decir, se acaba de decir, se acaba incluso de criticar. El magistrado Bosch dice que no tiene nada que ver con lo que luego la percepción ciudadana tiene en las encuestas, yo creo que sí, pero en todo caso, el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, el ministro Puente con su manera barribajera de hablar en Twitter, la cantidad de gente que está diciendo, lo acaba de decir Pablo en propias carnes, recelan de la justicia. Bueno, pues lo que dice el señor Núñez Feijóo es que recelan de la justicia. Recela de la justicia Podemos, recela de la justicia el PSOE, recela de la justicia una parte de esta mesa. ¿Y eso es ser autoritario? No, y eso lo que acaba significando es que la democracia está debilitada. Porque si tenemos una justicia que está, como decís, es que tenemos una justicia, una democracia que está muy debilitada. ¿O no está debilitada una democracia en la que la justicia no funciona? Lo estáis diciendo vosotros. Ergo, lo estáis diciendo vosotros, lo está diciendo Feijóo y lo está diciendo el presidente del Gobierno. Hay quien podría decir que si no hay capacidad de crítica, se debilita la democracia. Por supuesto. Igual criticar no es malo. Por supuesto. Cada uno puede el ministro de Justicia no sé si es la persona más adecuada. No, dice que hay un presidente autoritario. Que es lo guayar, porque ante el Partido Popular Europeo ha dicho que tenemos en España un presidente autoritario. Lo primero que pienso escuchando a Feijóo es que no es Marco Aurelio. No es Marco Aurelio ni ningún otro filósofo importante. Ni Agamenón ni su porquero. A veces no se le entiende lo que dice y utiliza, lo he dicho otra vez y lo voy a repetir, un lenguaje tan acantinflado que no se sabe lo que verdaderamente quiere decir. Pero que hay un recelo sobre la justicia, claro, si lo estamos viendo todos, si lo dicen hasta los mismos jueces. Lo dicen hasta los mismos jueces, claro. Y yo recuerdo cuando algunos en este país sostuvimos que España era una democracia inmadura o una democracia incompleta o una democracia templada, como se decía en la República Romana, pues nos criticaban. Decían, no, bueno, ahora resulta que sí, que estamos todos de acuerdo en que la democracia española necesita madurar y necesita fortalecer sus instituciones. Tanto que voy a poner un ejemplo. El señor que han condenado ahora en la audiencia de Badajoz
¿El hermano del presidente? No, es que lo que iba a decir, le iba a robar la frase a la revista Mongolia para decir que no es el hermano del presidente, es el cuñado de Begoña. Porque si decimos que es el cuñado de Begoña, todavía queda mejor este rollo familiar. Perdonadme lo de la revista Mongolia por este robo tan apresurado. Pero yo digo, bueno, si al final al que han condenado es al cuñado de Begoña Gómez, y lo han condenado además por inhabilitación, por unos sucesos que ocurrieron cuando ni siquiera, como reconoce la propia sentencia, cuando ni siquiera el presidente actual era ni presidente ni secretario general, aunque una especie de jorzo parecido al pulpo Paul, ya dicen los jueces de Extremadura que es que iba a ser un gran dirigente político. Si con todo lo que ha pasado, no las personas que tú has mencionado, Montserrat, sino Esther Muñoz, ya dice que por eso hay que adelantar las elecciones y disolver el Parlamento. ¿En qué territorio estamos? Pues la democracia debilitada, estamos todos de acuerdo. Elecciones, democracia debilitada. Entre elecciones no, democracia potente. Respetar la Constitución, respetar los plazos electorales, respetar los caminos que tiene la oposición, por ejemplo la moción de censura. Es decir, eso es una democracia fuerte. Respetar los tiempos constitucionales y sobre todo admitir la legitimidad del que gobierna. Porque cuando un partido se ha esforzado desde hace 4 años en cuestionar la legitimidad de este gobierno, ya desde ese momento, en mi opinión, empieza a tener razón, a no tener razón y a debilitar la democracia en cada uno de sus actos, porque todos los actos han conducido a deslegitimar al gobierno por la vía judicial, por la vía mediática y por la vía civil, entendiéndose vía civil como vía de la Guardia Civil. Lo cierto es que un elemento más para el debate, porque hoy ante un foro que era de dirigentes de otros países, Feijóo se ha puesto a decir que tenemos una democracia debilitada y agredida desde arriba, refiriéndose al gobierno, agredida desde arriba. En una España que también sufre la amenaza de una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla por encima de todo. Agredida. Esto lo conoce muy bien Feijóo, porque es gallego y ha estado gobernando allí. Hoy el Diario Público, al hilo de esto, publica: David Sánchez, hermano del presidente, recibe la misma pena que Baltar, conocido cacique gallego del Partido Popular. Lo mismo David Sánchez que Baltar por 104 enchufes. 104 enchufes. Y se pregunta, ¿doble rasero de la prevaricación? El Público lo afirma, doble rasero. Vean esto, y Feijóo lo conoce, lo de los enchufes de Baltar, vamos, que sí lo conoce. Perfectamente. 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. David Sánchez recibe la misma pena que Baltar por 104 enchufes, el doble rasero de la prevaricación. Esta causa tiene un único origen: dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar. Diario Público analiza otros casos similares. No vaya a ser que haya un doble filtro, una doble vara de medir. José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense por el PP. Más de 100 contratos a dedo. Por Atúa, 5 kilos. Con esta canto sin 50.000. Joder, ¿qué quiere más? La condena, la misma, 9 años de inhabilitación. Salir muy retardado. Seguimos. Dolores Caballero, Izquierda Unida. La otra cara oculta. Condenada a 8 años y medio de inhabilitación por 128 contratos irregulares. Y el PP de nuevo. Felipe Utrilla habría otorgado contratos a una empresa de su propiedad. El Supremo ratifica los 9 años de inhabilitación para el exalcalde de Medinaceli por prevaricar. Ejemplos al que se suma uno más. Absuelto el exalcalde de Velilla acusado de prevaricación por la adjudicación a dedo de 16 contratos. Pues Baltar, enchufes por doquier, superando la centena, pero lo mismo que en el caso del hermano. Pablo Iglesias, ¿cómo lo ves? Una vez tuve una conversación con Pedro Sánchez en Moncloa, estaba Iván Redondo presente, en la que me dijo: hay un problema contigo, Pablo, y es que si tú supieras la mala opinión que tienen de ti algunos jueces muy importantes de este país, te preocuparías, y creo que esto hay que solucionarlo, y yo voy a intentar que te veas con algunos de ellos, porque yo creo que si te ven se van a dar cuenta de que no eres tan terrible, que no te comes a los niños.
Yo creo que me lo decía con sinceridad y Sánchez pensaba que lo de entenderse con las élites judiciales era una cuestión de actitud. Y yo creo que el PSOE durante mucho tiempo pensó que se podía entender con las élites judiciales, pensó que en este país había una correlación de fuerza en el que, bueno, la derecha tiene a Manuel Marchena, ellos tienen a Conde Pumpido y entre ellos negocian para que no ocurra nada. Y en realidad creo que demostraba una enorme ingenuidad. Las élites del Estado de este país, las élites, no te hablo de un juez de primera instancia o instrucción, los que están con los divorcios, los que están con los pleitos civiles, los que están con los atracos, las élites judiciales, los que mandan, los Marchena, los Conde Pumpido. Esas élites están ampliamente dominadas por sectores conservadores que en un momento determinado asumen un rol militante. Eso tiene que ver con el auge de Podemos, pero sobre todo con el auge del independentismo, que hace que una parte del Estado en este país, una parte de las élites de la Guardia Civil y de la Policía, de los militares y del Poder Judicial, decida que tienen que tener una intervención más militante. Esto contrasta con que el mayor beneficiario político de eso, que es Feijóo, diga que en España hay un procedimiento por el cual se estaría llegando a una situación de Estado autoritario, pero si el Estado es de derechas en España. De hecho, el propio Pedro Sánchez intenta compensar eso poniendo a gente de derechas frente al Ministerio de Defensa, con Margarita Robles, y a un antiguo vocal del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial, que era Marlaska. Yo creo que una vez que todos los demócratas estamos de acuerdo con esto, lo que habrá que razonar no es que todo esto está muy mal, sino que o se asume que la guerra en el Estado hay que darla, no con leire, no con chanclas, sino democráticamente, asumiendo que lo que está podrido en España es el Estado y es buena parte de la estructura mediática, o si no, lo demás es hablar por hablar. Sara. No, es que creía que estábamos hablando de la sentencia de David Sánchez, por eso me he quedado un poco, estaba esperando. Pero yo quería preguntarle... Podemos quedarnos en la superficie. Hombre, es la noticia ahora, Pablo. Sí, sí. Luego podemos analizar por qué llegamos a esto. Es más, la primera denuncia creo que la hace Podemos en Extremadura, o así lo ha dicho distintos dirigentes de Podemos respecto a la plaza que se le otorga a David Sánchez. Yo creo que a veces hay flaco favor que se hace en estos extraños compañeros de colchón. Creo que a la guerra no se puede ir en chanclas y creo que esas chanclas no pueden ser temporales. No pueden ser unas chanclas que elijas cuando te vas y que mientras estabas no las tienes, no las llevas puestas. Yo creo que lo que está pasando en este país es muy grave. Creo que la sentencia de David Sánchez es muy grave porque nos hemos acostumbrado... Antes hablábamos de casos de lawfare, de instrucciones irregulares que se mantenían durante un tiempo abiertas y que luego al final eran archivadas. Pero ahora hemos conocido cómo se está condenando a gente sin pruebas. Y esta percepción y este paso es un paso más allá, porque conocíamos el caso de Miguel Urbán, hemos conocido el caso Neurona, hemos conocido el caso de algunos líderes independentistas, pero no se atrevían a condenar. El daño que era mantenerlo con la pena de telediario, con el abuso Alberto Rodríguez mediático. Le quitaron el escaño. Sí, Alberto Rodríguez, por ejemplo, o Isa Serra, que también estuvo. Pero no conocíamos sentencias que te inhabilitasen. Quizás, bueno, cuando te quitan el escaño, sí, me refiero al resto de tu vida, como estamos hablando de 9 años. Sí, tranquilidad, hombre. Pero a lo que voy es que creo que estamos en un momento en el que la justicia está profundamente podrida y que antes se tapaban de alguna forma y ahora están envalentonados y van con la toga afuera. Y ante esto, creo que la única solución que nos queda es cabeza, análisis y unión a la gente demócrata, sí, de todas las fuerzas de izquierda, a los periodistas, a los panaderos, a los pescaderos, a los enfermeros, a todas las profesiones de este país que le da miedo que un juez pueda manejar la agenda política de este país. Permitidme un momento, porque Ana Ibarzabal nos pide paso con una imagen para la polémica. En el contexto en el que se está diciendo hay mucho absentismo, gente, se ha mezclado esto con las bajas también, una imagen en una ciudad de España que se ha empezado a distribuir unos carteles, creo que lo hace la patronal, ¿no? Ana Ibarzabal, a ver. Sí, Izquierda Unida Podemos, Jesús, denuncia una campaña, esta que estamos viendo, que está ya en marquesinas de autobuses de Cantabria, una campaña impulsada por la patronal, por COE-CEPIME de Cantabria, sobre las bajas laborales, con mensajes como estos que estamos viendo. Por ejemplo, que la abuela no reciba la medicación a su hora. Mientras unos no están, otros esperan. Evitar el absentismo injustificado es responsabilidad de todos, dicen esos mensajes. Una campaña, según Izquierda Unida, miserable, con la que utilizan la enfermedad y las listas de espera del Hospital de Valdecilla como maniobra política.
Que la abuela no reciba la medicación, Ane, ¿nos recuerdas ese lema que no lo veíamos completo, Ane? Dice ese mensaje, uno de ellos, que son varios, que la abuela no reciba la medicación a su hora. Mientras unos no están, otros esperan. Evitar el absentismo injustificado es responsabilidad de todos. ¿Cómo ves esto, Aroca? Bueno, es una guerra cultural potente, por cierto, de la derecha, pero de la derecha más miserable. A mí me recuerda mucho, aunque se trate de otra cosa, pero también habla de abuelas, de aquella campaña infame que hizo Vox con respecto a las abuelas, ¿no? Yo creo que cuando se tocan esas sensibilidades y se pretende crispar a la gente, es que probablemente uno de los problemas que tenemos en este país también, no, antes que os adelantéis, no son los empresarios, sino una clase dirigente de los empresarios. Evidentemente que en este país hay muy buenos empresarios y muy buenos trabajadores también. Y lo mismo que no estigmatizamos a todos los trabajadores, tampoco podemos hacerlo con todos los empresarios. Pero esta dirigencia empresarial está tratando de estigmatizar a los trabajadores por algo que es un derecho laboral, y es que si te pones malo o tienes algún problema, no tienes que ir a trabajar, no puedes ir a trabajar. Y lamentablemente cuando se toman estas decisiones y además se publican, lo que está enseñando uno es la patita, y además está dejándose muchos pelos en la gatera, porque cuando el señor Feijóo de nuevo se quiera adherir públicamente en una ceremonia, en mi opinión, de sumisión ideológica a esta estrategia de la gran patronal, yo creo que está defraudando también a muchos votantes de derecha que no son empresarios y que no son precisamente gente rica, sino son gente que son también trabajadores y que también falta cuando se ponen malos. Alberto, esta forma de una campaña del absentismo y decir si por ejemplo, tu abuela no recibe la atención adecuada, es por eso. Alberto, quería responder a Aroca, sí. Bueno, Aroca, yo creo que el absentismo laboral no es un tema solamente de los trabajadores rasos. De hecho, hay gente con más nivel que también podría hablar de ellos si nos atenemos a la sentencia. De hecho, David Sánchez podría ser uno de ellos. Y dicho esto, te voy a decir una cosa. ¿No estuvo en 4 horas en el Parlamento? Pero eso no es absentismo, ¿no? No sé exactamente de qué dato me estás hablando, pero el que más ha estado ausente del Parlamento ha sido Pedro Sánchez, por encima de Feijóo. Bueno, es que uno es presidente del gobierno y otro presidente de la oposición. Y vamos aquí en la campaña como esta. Esto es como todo. Yo os hago una pregunta. Por ejemplo, si hay un problema con la sanidad pública, ¿es culpa del absentismo o es culpa de que la están recortando y se está yendo a la privada los recursos? Es una pregunta muy directa, muy clara, y luego ya hemos estado hablando un buen rato ya del hermano de Sánchez y demás. ¿Esto qué os parece? Si hay un problema concreto de absentismo laboral, si hay un problema concreto en el que tenemos una productividad que está por debajo de los países de nuestro entorno, evidentemente podemos o bien decir que están los empresarios atacando a los pobres trabajadores y hacer la vista gorda, o podemos atacar el problema y tratar de encontrar soluciones entre todos, que creo que es lo que realmente debemos hacer como país y debe hacerlo nuestro tejido productivo. Entonces, Javier, si hay un problema real, vamos a verlo y vamos a enfrentarlo. No vamos a empezar a demonizar a los empresarios y a defender a los trabajadores como si eso fuera la base de todo y eso fuera el mensaje. Precisamente hablo bien, pero te iba a proponer, para que el debate sea más holístico, que es una palabra que está de moda, que pertenece a mi disciplina, para que el debate sea más holístico, te iba a proponer 2 elementos más. Primero, vamos a discutir sobre las horas extras en este país y vamos a discutir también sobre los salarios. Ya que has mencionado Europa, vamos a hablar también de los salarios en Europa y vamos a hablar también de las horas extras en Europa, y sobre todo en determinados sectores que son los que dicen los empresarios que mueven económicamente este país. Por ejemplo, el turismo. O sea, ¿cuándo vamos a hablar del sistema de semiesclavitud que existe en el sector turístico con respecto a los trabajadores y trabajadoras? Vamos a hablar de eso. Estás hablando de un sector que es el 14% más o menos del Producto Español y que genera y que es uno de los que más beneficios genera en todo nuestro país. Antes te cité a un gran filósofo para compararlo con Feijóo, que es Marco Aurelio, emperador filósofo, y ahora te voy a citar a otro filósofo del capitalismo, que es Biden. Biden lo redujo de una manera muy sencilla. Ante la huida, ante el derecho a escapar de la dominación, en muchos casos empresarial, dijo: pay them more. Págale bien a la gente. ¿Me estás justificando el absentismo laboral porque les pagan mal? Esa es la justificación. O sea, como a la gente les pagan poco, entonces la gente tiene derecho para el debate. Un elemento más para el debate. Hemos visto esa polémica campaña de los empresarios. Y a dar de alta, por cierto. Y, entre tanto, Tellado dice que en España falta productividad y habla de subsidios. Tellado. Esa es la España de Sánchez, ¿no?
hoy cada día faltan 1 millón de personas a su puesto de trabajo en España. Y España tiene un problema de productividad. Y hablar del absentismo fraudulento. En España no puede ser que los salarios compitan con los subsidios. Claro, esto es lo que Sana Santolaya, Hugo Pereira, ¿cómo interpretáis? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya os anticipo que hoy en ese foro europeo Feijóo ha hablado del progreso vinculado a la pobreza y el comunismo. Es decir, yo no sabía que el progreso era ir a la pobreza, pero según él sí. Santolaya, Hugo Pereira. Pues por culpa de discursos como algunos dirigentes del PP tienen, aparecen campañas en marquesinas como esta, donde venden a la clase obrera, donde criminalizan al trabajador, donde criminalizan todo tipo de enfermedad, todo tipo de baja, todo tipo de ayuda en casa o que tener a un familiar enfermo o muerto. Esto es lo que está criminalizando el Partido Popular y Vox. Y discursos además falsos como el del señor Tellado. En este país la gente, por desgracia, todavía hay mucha gente que no tiene un salario digno. Hay gente que tiene que buscar hasta 2 y 3 empleos para poder llegar a fin de mes. Hay gente que con más de 40 años sigue compartiendo piso con 4 y 5 personas porque no puede pagar un piso entero y tiene que pagar una habitación. Hay gente que las 2 últimas semanas de su mes tiene que comer incluso lo mismo y comer y cenar exactamente lo mismo en el día, incluso quitarse comidas porque no le llega todavía. Y viene el Partido Popular, que todos tienen un gran salario, que ninguno ha pasado una situación difícil y que además todos faltan al trabajo porque el mismo día que pronunciaba este discurso Feijóo estaban los Sanfermines, a atacar y a criminalizar a la gente obrera y a la clase obrera. Más orgullo de clase y menos fascismo. Yo de verdad, este Hugo Pereira, rancio. ¿es un debate necesario sobre el absentismo o se está mezclando absentismo con que bajas paguen las horas y se extras, criminaliza que paguen esto? las horas extras. Yo es que de verdad lo digo, sinceramente, no entiendo qué es lo que no se entiende. Me refiero, el absentismo es de 2 tipos. Justificado, que eso tiene que tener todo el respaldo legal y todas las ayudas legales posibles porque es un derecho laboral. El justificado son bajas médicas, el justificado son permisos, y está el injustificado, el que no está respaldado por digamos, un papel del médico. Por ejemplo, cabellos caídos. Es que eso ya se persigue. No, perdona. Se persigue de aquella manera. Un jeta se le persigue. Aquí hemos tenido en este país al líder de la oposición diciendo que era un cáncer. Pero es que el Partido Popular Europeo no es lo mismo. ¿A dónde ha ido? ¿A Europa o al Partido Popular Europeo? No es lo mismo la derecha alemana que la derecha española. La derecha alemana y la derecha italiana, lo diré una vez más en este plató, que lo he dicho otras veces, se construyó sobre la base de su lucha contra el fascismo y contra el nazismo, mientras que la derecha española se amamantó en la ubre del franquismo y nació incluso de sus propias entrañas. No tiene entrañas, no tiene pedigrí democrático. No se puede ir a Europa y hablar de comunismo y hablar de pobreza. Es un falsificador no solamente de su ideología, sino de la propia historia. ¿Pero estamos bien o estamos mal? ¿Estamos bien o mal aquí? Estamos bien. ¿Estamos bien? Pues acabáis de decir que estamos fatal, que no se pagan las horas, que la gente no puede vivir, que 40 años y tengo una habitación. Entonces, y que no se pagan las horas extras, que hay una cantidad de empresarios que no sé qué. ¿Estamos bien o mal? ¿Bien o mal? Pero no podemos estar las dos si se cosas. pagaran las horas extras, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando, pues, por ejemplo, algunos podrían... Ya no harán absentismo. Por ejemplo, no has conocido a nadie que hace absentismo. Déjale que termine. No te adelantes como el pulpo de Paul como también. Como el pulpo de Paul. Déjale que termine, Monse. Venga. Si los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando tuvieran mejor salario y le pagaran las horas extras dentro del marco de la mejoría de la economía general, por ejemplo, se podrían ir de vacaciones este año, incluso algunos una semanita, podrían tener sus casitas mejor, yo no me fui podían poner a lo mejor aire acondicionado porque no tienen dinero para pagar Tampoco la factura tuve de la nunca luz. aire acondicionado. Es decir, claro que hay desigualdades en España, claro que hay desigualdades, las desigualdades que produce el propio sistema, pero globalmente la cosa va mejor, no va tan mal como decís en la derecha. Yo no he dicho y nada, desde luego, vuelvo a insistir, si hubiera un mejor equilibrio entre la parte patronal y los trabajadores, este país sería no solamente más feliz, sino más justo. Monse, ahora tú, sí. No, estaba diciendo... ¿Cómo que no? Ahora es cuando te toca. Venga, ahora vas a decir que no. Venga. Lo que estaba diciendo es que no se puede a la vez decir que la gente se toma las bajas laborales porque no le pagan las horas extras y por tanto... Yo había dicho eso, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Estabais diciendo... Bueno, que se cogen bajas porque no les pagan horas extras. Pero vamos a ver, vamos a hablar de lo que estaba pasando. Es verdad que el absentismo puro y duro
está castigado y acaba significando, en la medida de lo posible, despido procedente y si no, despido improcedente, que es lo que mayoritariamente pasa en este país. Si es procedente, sí. Si es improcedente, es con indemnización. En todo caso, en las bajas laborales sabemos que también hay fraudes, o no hay fraudes. Claro. Y luego también hay personas que no tienen diagnósticos a tiempo y por tanto alargan una baja, y personas que no tienen tratamiento y alargan la baja. Por tanto, lo que preguntaba Javier es muy interesante. Jesús, como el nazareno. Ay, Javier, por Dios, Jesús. Como el nazareno, por no pero de Ágreda. Por no llamarte cintora de nazareno, pero agredeño. Perdón. Sí, venga. No, lo que quería decir es que es verdad que está todo mezclado. Una cosa es que hay unas bajas que sean fraudulentas, porque hay gente que se columpia, y todo el mundo ha vivido gente que se columpia. 1 millón, según la patronal, 1 millón. No, 1 millón no. Pero estamos en el tercer lugar. En la OCDE estamos en el tercer lugar. 5 semanas por año. Italia, con unos sueldos que tampoco son mucho mejores, tiene 0,5 semanas por año de ausencia. Por cierto, la patronal, ¿por qué no publica el asentismo laboral por comunidad autónoma? Yo como andaluz me encantaría que lo dijera. ¿Pero lo tienen? No, yo sí lo tengo, pero no lo voy a contar. Quiero que lo contéis ustedes. Para que se vea que los andaluces somos los que más trabajamos en España y los que menos asentismo tenemos. Está muy bien. Para que se sepa. Es que Andalucía va con un tiro. Una clave enseguida, porque curiosamente hay noticia de última hora, enseguida nos lo va a contar María Molero, hablando tanto de patriotismo, de quien trabaja, ¿no? Bertín Osborne aparece en la lista de morosos. Tenía un concierto, era polémico en Madrid, porque dicen, pues va a cobrar del ayuntamiento y luego debe Hacienda. Se ha suspendido el concierto, ahora les contamos. Pero Pablo Iglesias quería responder a Monserrat Nebrera. Primero, recordarte una canción de Siniestro Total, que viene muy al pelo. Dice el estribillo, deja de joder, que yo no me llamo Javier. Después... Hay otra, si me permite, le voy a decir otra. Hay otra que es Ayatola, no me toques la pirola. También. Siniestro Total hacemos tiene un jueguecito canciones. Saludos a Julián Hernández, por cierto. Saludos a Julián. Es otra jota. Saludos a Julián, que sé que nos ve. Solo vine a comprar pan y me enseñasteis el Corán. En fin, el otro día dando una clase de comunicación política en la Escuela Complutense de Verano, les explicaba a los estudiantes que la clave de la comunicación política es elegir el tema. La derecha y la patronal ha elegido muy bien el tema. Vamos a discutir del problema del absentismo como el gran problema de la economía española. ¿Yo qué les diría a los estudiantes? Hombre, discutamos del problema de los rentistas, discutamos del problema del fraude fiscal que afecta a las grandes fortunas, discutamos del problema de que en España los salarios no son suficientes para pagar el alquiler o que los salarios no son suficientes. Y entonces, claro, si se discute de esas cosas, la gente dice, joder, los rentistas, qué cabrones, no sirven para nada, no generan ningún tipo de economía productiva, especulan con la vivienda y la gente no puede pagar el alquiler. Qué pena que los salarios sean tan bajos porque la gente no puede llegar. El fraude fiscal, habría que perseguir a esos delincuentes con mucho dinero que incluso contratan legalmente a empresas para que, con técnicas de ingeniería fiscal, paguen menos impuestos. Pero la patronal dice, no, vamos a discutir de lo que me jode a mí, que es como el problema de las bajas y el problema del absentismo. Solamente discutir de esto, a mi juicio, ya es regalarle el marco a la derecha, que consigue que los españoles aquí en las tertulias nos pongamos a discutir de un problema que es como, oiga usted, una persona que se pide una baja y el médico se la da, está de baja. Y si está cometiendo algún fraude, pues claro que hay mecanismos e inspecciones médicas para que no lo cometa. Y además hay otro mecanismo, y cualquiera lo sabemos, que es que en España el despido es libre. No es gratis, pero es libre. Como haya un trabajador que se coja muchas bajas, por mucho que sean bajas justificadas, la empresa terminará encontrando el mecanismo para despedir a esa persona y si luego es un improcedente ya negociará la indemnización. Pero que eso de que a un trabajador cogerse bajas le sale bien, un trabajador que se coge muchas bajas, por mucho que las bajas estén perfectamente justificados a nivel médico, sabe perfectamente cuál va a ser su destino final. Bueno, tenemos con el derecho laboral que hay en España. Pablo Iglesias, hay verificación para Pablo Iglesias. Yo no me llamo Javier, me dicen es de toreros muertos, ¿no? Pablo Carbonell. Ayatola, no me toques la pirola, sí es de Siniestro. Sí es de Siniestro. La de no me va a joder es de toreros muertos, verificamos. Lo siento, Iglesias, lo siento, Iglesias. Hemos ganado la competición de canciones de rock. Ahí yo creo que no voy débil ahí en eso. María Molero y de Bertín Osborne. Este sí que tenemos, no tiene hemos pasado de temazos. Siniestro Total a Bertín Osborne. Este tiene deudas, no temazos. Vamos a ver, ¿qué ha ocurrido, María Molero? Porque iba a actuar en Madrid, había polémica después de la lista de morosos, no va a haber concierto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo? No va a haber concierto, Jesús. Las fiestas del barrio madrileño de Chamberí se han quedado sin la actuación de Bertín Osborne. El cantante ha cancelado, ha dicho que no va a actuar, ha confirmado que no va
actuar por motivos de salud. Recordemos que el Ayuntamiento de Madrid ha contratado al cantante Bertín Osborne por 46.000 euros, iba a pagar por esa actuación. Y que Bertín Osborne, bueno, pues está en la lista de morosos. La última lista publicada por Hacienda debe al fisco más de 800.000 euros. Bueno, pues finalmente, como decimos, confirmado que Bertín Osborne no va a actuar en las fiestas de Chamberí, no va a cobrar estos 46.000 euros y dice que es por motivos de salud. ¡Pero sabemos gobernar! Bueno, pues hay otra canción de... Pero ¿cuánto cobra, no? Esto está la de Doctor Juan, ¿no? Y otra más de El hombre medicina. Esto sí que es dignificar los sueldos. Bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vean lo siguiente. Esto es información en exclusiva que les contamos. ¿Cómo está ocurriendo que grandes personajes de escándalos de la corrupción se están librando de pagar Hacienda? Aldama, Julito Martínez, años sin pagar Hacienda, mientras seguramente usted acaba de hacer la declaración. Esto es en exclusiva y la agencia tributaria se lo está comiendo. Hay malestar incluso entre funcionarios de la agencia tributaria. ¿Por qué ocurre esto? Vean, esto es exclusiva. Las alarmas de la agencia tributaria fallaron al no detectar el fraude fiscal de Aldama ni de Julio Martínez. ¿Me lo he quedado yo? La exdirectora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández, dice que... Pues es un lamentable error. Aunque sí que lo hizo en 2024, Julio Martínez no presentaba la declaración de la renta de 2020 a 2025. Cumpliendo con la obligación que me han impuesto. En el caso de Aldama, un informe de la agencia tributaria al que ha tenido acceso malas lenguas destaca que el empresario es no declarante de IRPF desde 2015. Yo no era corruptor. Yo no corrompo a nadie. Su modus operandi, la agencia tributaria lo detalla como una de las formas más comunes de defraudación. De sentirme que estaba por encima del bien y del mal. Utilizó sociedades interpuestas, según fuentes cercanas a la investigación, para pagar menos impuestos, llegando a vaciar de fondos una de ellas para no pagar de manera efectiva. Estás pensando egoístamente en ti. En el caso de dos de sus sociedades, en 2020 MTM 180 dejó de ingresar unos 102.000 euros y Deluxe Fortune unos 286.000. Y ya estáis viendo que está saliendo todo. A través de esa sociedad, no solo no tributó absolutamente nada, sino que solo generaba pérdidas, las cuales aprovechó para compensarlas con los beneficios de 2020. Los 3.700.000 euros de las mascarillas. Un delito fiscal agravado que ascendería a los 2,2 millones de euros. Y sigo viendo oportunidades para hacer negocio. Que la administración no detectó. Vamos a ver, Santaolalla, te pregunto, ¿y esto qué te parece? Ya sé que te has quedado conmocionada por lo de Bertín, que creo que querías ir a verle, pero no actúes. Santaolalla. Los fans nos hemos quedado tocados. Pero ¿cómo lo ves? ¿Esto que acabamos de contar o lo de Bertín, lo de Hacienda, vaya? Yo creo que esto es un auténtico escándalo. Creo que es una vergüenza. Creo que nos han vendido que Hacienda somos todos, menos un grupo de élites, no por su talento, no por su inteligencia, sino por su manera de trincar. Son élites y privilegiados que se lo pueden permitir, que van de veranito a playas en Ibiza, que tienen mucho dinero para los mojitos y para las empresas pantalla, que tienen mucho dinero para las campañas, algunos de desprestigio, y que luego no tienen dinero para Hacienda. Creo que es una vergüenza que Hacienda no actúe y no entiendo qué está haciendo Hacienda para no embargar y perseguir el fraude. No entiendo que en este país hay gente con una casa embargada, con una nómina embargada, con una propiedad embargada por deudas inferiores a la que estos trincones y estos defraudadores tienen y que Hacienda no haya actuado. Me parece que no somos todos iguales, ni ante la ley ni ante Hacienda. Alberto. De todas formas, Sara, lo que también se demuestra aquí es que no es lo mismo que tú no hagas tu declaración de la renta, como estaba diciendo Jesús antes de que viéramos el informe, o que hagas un entramado de sociedades interpuestas, que es el caso que hemos conocido ahora de Aldama. No tiene el mismo tipo de persecución porque tiene un recorrido judicial que es muy diferente el uno del otro. Pero no te persiguen directamente. Oye, no me has presentado la declaración, el otro se tarda más en averiguar que hay una trampa que se ha hecho. Pero eso, sobre todo, lo que estamos viendo ahí es que da igual que seas el amigo íntimo de Zapatero, da igual que seas el conseguidor de Ábalos y de Coldo, da igual que seas, en otro caso, la pareja de una presidenta de una comunidad autónoma. Del que PP, al final, de Isabel Díaz Ayuso. Es que has dicho Coldo, has dicho Ábalos, has dicho Zapatero, pero en el caso de Ayuso no has dicho su nombre. No, es que me he referido a las personas que hemos visto en el vídeo, a Julio Martínez y Aldama. Yo estaba atento al vídeo, Sara, no sé tú. Yo estaba atento al vídeo y encima te metí una coletilla también de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A lo que voy es que lo importante es perseguir este tipo de fraude. Igual que lo es en el caso del absentismo laboral también de las bajas fraudulentas. Y en este, porque hay
miles de euros, millones, 2,2 millones, Hay hemos visto en el formas informe, de y lo que es detectar las estafar empresas al ciudadano pantalla. español. Hay forma de detectar la gente que hace todo tipo de hazañas para no pagar Hacienda. Hay formas y hay profesionales, y no se está haciendo con gente que además es reincidente, porque es gente que acumula deudas de años anteriores. Que se pongan las pilas o Hacienda no será igual para todos. Pide la palabra Javier Aroca. Estábamos contando yo- este caso, grandes nombres de los escándalos de corrupción en España que llevan años sin pagar al fisco. ¿Y esto cómo puede ocurrir? Yo primero añadirle un nombre más a Alberto si él lo considera Montoro, pero bueno, eso para otra intervención. Pero es que pasaba por allí. Para otra intervención. Yo siempre pensaba Cristóbal ha aparecido por ahí. yo siempre he creído que Hacienda éramos todos, menos uno, por cierto. Había uno que no es Hacienda. ¿El emérito? El emérito. Pero ahora resulta que no, que hay mucha más gente que no es Hacienda. Y bueno, yo lo que me pregunto es, antes ha dicho la antigua responsable de la agencia tributaria, hombre, esto ha sido un error. La pregunta es, oiga, cuando Hacienda se cometen errores, ¿se paga o no se paga? ¿Es un error? Digo que si lo pagan los que cometen el error, porque no sé si alguna vez os habéis equivocado con Hacienda, habéis bailado un numerito o cualquier cosa. Uy, la que te cae. Te dan fuerte. Sí, no. Si es que la prescripción vuela de una manera increíble en algunos casos y en otros como en otros casos como el grajo, un vuelo bajo. Pero en este caso vuelo alto, ¿no? En la prescripción. Y cómo se equivoca el Hacienda con determinada gente y conmigo, y estoy seguro que con todos los que estáis aquí, no se ha equivocado nunca. Y por cierto, estoy hablando a tropezones y así es muy bien. Termina, Javier. Estoy hablando a Termina, Javier. No, lo que quería decir, lo último que decía Alberto, decía, hay un entramado, hombre, los entramados son muy difíciles. Algún día este país se tendrá que preguntar cómo se construyen los entramados esquivos a la hacienda pública, porque resulta que hay mucho profesional libre ahora mismo que se dedica precisamente a construir esos entramados para esquivar la hacienda pública que han trabajado en Hacienda. Ese movimiento entre estar con Elios Ness y estar con el Al Capone, yo creo que debería de evitarse. Yo creo que hay que procurar tener aquí a mucho Elios Ness y a muy poco Al Capone. Bueno, yo os planteo ahora mismo una prueba de a ver si acertamos, ¿de acuerdo? ¿Quién es el autor de estas frases tan elaboradas, tan sesudas? Marco Aurelio. Al Capone. Nos gusta el fútbol. Esto es un artículo en la prensa. Nos gusta el fútbol. Otra frase. Los jugadores lo están haciendo muy bien. Esto es una cosa elaborada. Esto hay que darle ahí a la cabeza para cuidado, ¿eh? Estamos en la final del Mundial. Rajoy, claramente. Hemos vencido a Francia. Todo muy elaborado. Mariano Rajoy. Pues nunca se sabe. Mariano Rajoy, ¿qué ocurre? Claro, vuelve a escribir una de sus sesudas columnas, pero ¿qué ocurre? Que mientras Francia o el gobierno español le pedían que pidiese disculpas después de haber hecho ese comentario racista de que en Francia no jugaban franceses, se mofa de esto. Pero es que luego va dando conferencias por ahí por España diciendo que él es un moderado y criticando el populismo. Pero otra columna y vean. Yo me Rajoy hacia la ultraderecha, vean. Rajoy no se disculpa. Entiendo y comparto plenamente la indignación por su columna racista sobre la selección francesa de fútbol. Es más, lejos de pedir perdón, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. El expresidente del gobierno vuelve a usar su pluma. y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Para cargar contra el gobierno e ironizar sobre las críticas. ¿Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido? Ellos no piden perdón por nada.
toma democracia. En una nueva columna de opinión donde Rajoy nos deleita con su análisis deportivo. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Estamos en la final del Mundial. Hemos vencido a Francia en las semifinales. España ya está entre los 2 primeros. Ya les gustaría a muchos. Y sus elaboradas reflexiones. El mejor o casi escritor español de la historia. Argentina o Inglaterra, jugaremos contra el que gane. Los jugadores lo están haciendo muy bien. Nos gusta el fútbol. Me gustan sus gentes, hacen cosas. En su intento de consolidarse como comentarista deportivo, aunque con el riesgo de volver a enfadar a todo un país por el camino. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Muy españoles y muchos españoles. En fin, yo os pregunto, ¿esto de Rajoy de no rectificar es por arrogancia, eso por un giro a la extrema derecha? ¿Es porque realmente lo piensa así? ¿Tiene ese pensamiento racista y ha ensomado la patita? ¿O por qué? A ver, te pregunto, Iglesias, que aparecías ahí, que te dijo a ti esto del mejor para ti, el pensamiento, el tuyo y no sé qué. Que yo creo que una de de las cosas buenas de Rajoy es que, como es despistado, a veces dice lo que piensa. O sea, si tuviera un poco más de colmillo lo hubiera dicho de otra manera. Pero ojo, lo que dijo Rajoy y por lo que le contestó Marine Le Pen, lo dijo el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que se quejaba de que la selección francesa era poco francesa porque había muchos negros y porque no cantaban con entusiasmo la marsellesa. En realidad lo que está diciendo Rajoy lo piensa mucha gente. Hay mucha gente que cuando ve a Lamine Yamal o ven a Nico Williams dice: entre que son catalanes y son vascos y que son negros, estos no son españoles de verdad. Y eso lo sabemos todos. De hecho, pues si tú te pareces a Lamine Yamal, o te pareces, que hay mucha gente que piensa eso. Y lo que y todos sabemos que si te pareces a Nico Williams o a Lamine Yamal y tienes 19 años, tienes muchas más papeletas para que te pare la policía y te pidan la documentación. El racismo es un problema que no es solamente de Mariano Rajoy o de los partidos de derechas, es un problema institucional transversal a la sociedad. Esta selección resulta tan incómoda a algunos fachas, que les gustaría que todos fueran como Carvajal y del Real Madrid, precisamente porque pone encima de la mesa una realidad. Y lo que ha hecho Rajoy en realidad es poner encima de la mesa algo que está en un inconsciente de amplios sectores de la sociedad española y de la sociedad europea. A los franceses de derechas les molestaba tener una selección que no era de rubios con ojos azules, sino que era de gente, bueno, que son franceses, pero que sus abuelos o sus padres habían venido de los restos del imperio colonial francés. Entonces está bien que se diga que efectivamente hay racismo y eso es lo que revela lo que cuenta Rajoy. Y os pregunto, a partir de aquí, Nebrera, Sara Santaolalla, una vez que se supone que, digo yo, que él pensará que está mal lo que ha hecho, ¿por qué no pide disculpas? ¿Es por arrogancia o por qué puede ser? O no hay que disculparse, decir que en Francia no juegan franceses. Y claramente es un comentario racista de referirse a los negros. Nebrera, Sara, os pido breve aquí, por favor, que nos espera una conexión. Yo, entrar en la cabeza de Mariano Rajoy, más allá de lo que conocemos, esas frases memorables, algunas de ellas muy simplistas, otras enrevesadas, pues no sé. Yo creo que Rajoy no es racista, salvo esto que ahora comentaba Pablo respecto de racismo estructural. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué no pide disculpas? Pero la cuestión es, tú entras, hablábamos antes de marcos mentales, tú entras por tanto en el marco mental en el cual le dices a Mariano Rajoy que es racista por haber dicho eso, cuando lo que estaba diciendo fundamentalmente es que la selección francesa es maravillosa y la hemos ganado. Por tanto, nosotros somos aún mejores que ellos. Eso es lo que estaba diciendo. Hombre, lo primero que dice... Nebrera, por Dios, que nos ve... Jesús, que ahora te llevaré por tu nombre. Que nos ve gente mayor de edad. Gente mayor de edad. ¿Qué dice al principio? Cuando decía que en Francia no juegan franceses... No, ya lo sé, que lo ha dicho y está fatal. Pero al principio, ¿qué dice? Esto de hablarnos de la cerámica de Talavera. Vamos a ver. A esto ha estado Monse de hablarnos de la cerámica de Talavera. Le hago una pregunta seria. ¿Qué dice al principio? Yo te contesto. ¿Qué dice Mariano Rajoy antes de decir eso? Es el vecino el que elige al alcalde. Nebrera, calma, ¿no? Por mucho que me lo digas 40 veces... No, pero ¿qué dice? La pregunta que yo planteaba es ¿por qué no pedir disculpas? Si es por arrogancia, ¿por qué crees que es una respuesta? Probablemente tiene que ver con un marco mental de la derecha, digamos, xenófoba, en la que él se siente que el Partido Popular tiene que luchar y no sabe exactamente qué hacer. Y por tanto ha acabado diciendo, por ironía, oiga, me han tomado ustedes muy en serio, cuando en realidad no deberían tomarme tan en serio, porque la selección francesa era magnífica. Gracias por responderme, Monse.
Sara. Bueno, hemos estado a punto de ver ese momento de la cerámica de Talavera, de un plato es un plato, un vaso es un vaso, pero antes de ahorrarnos esas rajoyas que nos soltaba Mariano Rajoy, yo creo que ¿por qué va a rectificar, por qué va a disculparse Mariano Rajoy si piensa lo que dice? Y como diría él, dice lo que piensa. O sea, la realidad es que Mariano Rajoy hace comentarios racistas porque cree que esa es la realidad, porque cree que lo que le molesta no es que jueguen más o menos franceses, es que juegan negros. Y es la misma ideología y la misma actitud cuando hablan de que Lamine Yamal o Nico Williams no son españoles, no son vascos o no son catalanes. Les molesta que son negros. Entre tanto, Raquel Herbás sigue viendo mutaciones de Rajoy porque no rectifica. Y hay mutaciones peculiares que observa Raquel Herbás. No se pierdan esto. A ver, Raquel, todo tuyo, tú sabrás. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes, Mesa, y muy buenas tardes, España. Hay nueva crónica deportiva de M. Rajoy con M de Mister. Gracias al fútbol hemos podido acercarnos al interior del presidente. Y sí, lo que hemos encontrado es a un cuñado de tomo y lomo. Con el palillo se saca el paluego y después escribe las crónicas. Imagínate. También hemos visto a Figaredín, que es como Figaredo, pero más chiquitín. Y a un torrente presidente, o como lo llamaría él, torrente referente. Mirad, estas son sus tres personalidades juntas. Parecen los jinetes del apocalipsis del progresismo. Rajoy sigue sin pedir perdón. Eso se justifica diciendo, ya saben cómo soy y lo que pienso. Y digo, claro, si lo que dices es una racistada, te dicen, oye, esto es una racistada y no pides perdón, pues sí, señor Mariano, la verdad es que ha dejado muy claro cómo piensa y lo que es. Un cuñado que no le hace sombra a ninguno de estos tres. Sí. Joder, qué tropa. Y los españoles muy españoles. Luis Arroyo, y pregunto a Luis y pregunto a Alberto. ¿Esto Luis Arroyo realmente Rajoy lo dice porque en el fondo piensa así de esa manera racista? Sí. Él y una parte de la derecha en España, o realmente se le ha ido y se niega a rectificar o quería hacerse el gracioso, no lo sé. Luis, buenas tardes, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo es que creo que... Vamos a ver, Rajoy expresa, lo ha dicho Pablo muy bien, lo que probablemente le sale del alma, y es que aquí para ser español pues hay que ser blanco, católico, apostólico y romano, ¿no? Y eso entronca mucho en la sociedad española y mucho especialmente en el PP. Pero yo lo que diría es, no nos fijemos tanto en Rajoy. Rajoy, el hombre, está ahí retirado en el registro de la propiedad, ganando un pastizal bien merecido porque aprobó sus oposiciones de jovencito, etcétera. Nada que discutir, el hombre no se mete en nada, de vez en cuando escribe estos artículos en un medio muy conservador, y el problema es el PP. O sea, el problema es que el partido por el que él ha sido presidente del gobierno y del que él es, supongo, presidente de honor o lo que sea, no solamente no lo ha corregido, sino que le ha reído la gracia. Y ha dicho que esto es, bueno, que ya se entiende que Rajoy, el sarcasmo de Rajoy, etcétera. O sea, ¿cómo es posible que el PP no pida perdón directamente? No diga, bueno, perdón, esto es un error. Por supuesto, se puede ser francés y negro o magrebí. Punto, pelota, ya está, no hay discusión. Y bueno, pues no, el PP, en lugar de pedir disculpas, en lugar de posicionarse del lado de los principios que ilustran una sociedad tolerante, solidaria, como la española, pues no, le ríe la gracia a Rajoy, ¿no? Esto es lo que a mí me sorprende, porque que Rajoy diga esto, hombre, sí me sorprende porque está escrito, ¿no? No es una cagada como tantas de Rajoy, digamos, es el alcalde el que dice que el alcalde no sé qué, o Talavera, Talavera no es cosa menor, dicho de otro modo es cosa mayor, sí, no, cosa como mayor. Decía Sara. No es un bluff verbal, es un artículo escrito, supervisado por el propio medio, y por tanto, hombre, hay una reflexión previa. Pero insisto, yo soy partidario de dejar a Rajoy en paz. A fin de cuentas, pues oye, el hombre está ahí medio retirado, ¿no? Pero el PP, hay que pedirle al PP, ya está bien. Digan que eso ha sido un comentario racista, con toda claridad, que ha provocado el desconcierto y la reprobación de 4 o 5 ministros franceses, y ya está, y pidan disculpas. Pero no lo hacen porque están en una deriva que ya da igual todo, ¿no? Luis, gracias por dar tu punto de vista en Malas Lenguas. Nos vemos pronto. Cuídate, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿cómo lo veis? Decía que es el PP el que realmente tiene que estar en esto. Yo sostengo que sea quien sea, aunque sea
que haga un comentario racista, uno que está aquí, mal. Racismo no, quien sea. Y encima un expresidente del gobierno que va dando por ahí conferencias hablando de la moderación y lo malo que es el populismo y tal. Aroca Alberto, venga, un titular que os pido sobre esto. Bueno, ¿es el PP el que debiera pedir disculpas? Sí, ¿No lo ha hecho? Absolutamente, absolutamente. Creo que, de todas formas, yo no banalizaría la figura de un expresidente. O sea, un expresidente representa a España en la medida que ha tenido la más alta magistratura de este país y se supone que su nombre pues, debe de estar adornado de los valores dominantes en España. Ahora, si su valor dominante es el racismo y lo expresa de esa manera, yo creo que hay que condenarlo y el Partido Popular increíblemente se ha escondido en esto e incluso se ha, digamos, apoyado, excusándolo con que se trataba de un sarcasmo. Pero es racismo. Y os voy a poner otro ejemplo. Antes ha puesto Pablo dos compatriotas negros, ¿no? Rajoy no se refiere a Aymeric Laporte, que es blanco y nacido en Francia. No se refiere a él. Y que juega en la selección española, para los que no soy aficionada o aficionado al fútbol. No, se refiere a los negros que juegan en Francia y a los magrebíes que juegan en Francia. La primera parte del primer artículo fue racismo y la inconsistencia propia del pensamiento de Rajoy, reído muchas veces, entre otras cosas, porque tenían una mano el BOE. Y lo del otro día, lo de ayer, ya es infantilismo. Alberto. Aroca, yo creo que estoy con Raquel Hervás. Esto es más de cuñado, un comentario inapropiado, que efectivamente cuando llega al rango de casi conflicto diplomático el PP debería matizárselo, pero si Rajoy hubiera sido un racista de verdad, hemos tenido 7 años de presidente del gobierno, muchos años como ministro, como político, a estas alturas de la película lo sabríamos. Bueno, pues vamos a contarles más enseguida. Va a venir Ekaizer con claves importantes, no se lo pierdan. Y entre tanto, por cierto, porque esta obsesión del PP, nos llaman que somos soeces, pero al mismo tiempo que majo es Vito Quiles, y lo dice quien pasa por, dice ser uno de los moderados del PP, Borja Semper, en esta entrevista en El Confidencial. Pero vamos a ver, estamos aquí con esto enseguida, somos malísimos. Lo Vito Quiles, vean. ¿Por qué para el PP Televisión Española mal y Vito Quiles bien? Que la radio y televisión pública, a mi juicio, como una manera un poco soez. ¿Y qué opinión te merece Vito Quiles? Personalmente me parece un tío muy majo, que le conozco. A continuación, en Malas Lenguas. Aquí seguimos. A ver, Aroca, yo te pregunto, ¿por qué será que para el Partido Popular somos soeces? Mal, además dicen inaudito, no se había visto y lo van a revertir. Y sin embargo a Vito Quiles les cae de rechupete, dicen. Bueno, Borja Semper, Partido Popular, esta entrevista en El Confidencial. Es algo absolutamente inédito. No es una jerarquía en las noticias que tratan los informativos. Es que la radio y televisión pública, y especial y singularmente la televisión, se ha convertido desde la mañana hasta la noche en una plataforma política. A mi juicio, como una manera un poco soez. Cuando nosotros gobernemos, esto hay que revertirlo. Y sin embargo, sobre Vito Quiles, Borja Semper, que pasa por ser un moderado. Eso dicen. ¿Y qué opinión te merece Vito Quiles? Personalmente me parece un tío muy majo, que le conozco. Bueno, pues tampoco lo dramatizo como lo han dramatizado otros, desde luego desde la izquierda, pero tampoco lo elevo a una categoría, a mi juicio, de periodismo de referencia. Yo, sobre todo, sobre la parte esta de cuando gobernemos vamos a revertirlo, pero ¿por qué no empiezan, por ejemplo, por las televisiones autonómicas donde gobierna el Partido Popular y donde uno no observa, por ejemplo, la pluralidad que hay en esta mesa? ¿Y por qué ese R que R contra esta televisión continuamente? Que ahí están las audiencias y aquí está esta mesa. Esta es una mesa plural. Yo veo algunas televisiones autonómicas poder empezar por ahí. ¿Por qué no revierten aquello donde están gobernando y tienen su mayoría parlamentaria? Javier Aroca, ¿ante qué estamos? Pregunto Aroca, pregunto Montserrat. Yo creo que los que se expresan en esos términos en el Partido Popular son unos mandados. O sea, no están hablando en nombre propio, aunque es verdad que les molesta la información política que se hace en la televisión pública, porque ellos estaban acostumbrados a que la televisión pública, en general, concretamente la española, fuera pescado en blanco y en donde toda la política se girara en torno al duopolio televisivo privado. Eso es un gran problema político por un lado, pero también económico. Por eso digo que son unos mandados porque las televisiones privadas están perdiendo dinero con el apogeo y el auge de la televisión pública. Y bueno,
tienen la oportunidad de comportarse de otra manera, pero no lo hacen, porque tú lo has dicho, ¿no? Ni en Canal Sur, ni en la televisión gallega, ni en la televisión valenciana, ni en ninguna otra. Ni la de Madrid. La de Madrid, por supuesto, ninguna, además corregida por el Tribunal Constitucional, por cierto, en ninguna de esas televisiones, que son públicas también, el PP da muestras de hacer un servicio público televisivo y radiofónico diferente. Por tanto, yo vuelvo a insistir, yo creo que el Partido Popular habla en nombre propio en lo que a la política se refiere, pero habla en nombre ajeno, habla por cuenta ajena, no sé si en sobrados o no, por el nombre de las televisiones privadas que están sufriendo un envite importantísimo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de algo más importante. Porque muchas veces lo importante en una televisión pública o privada no es el dinero, sino la influencia política. Muchos televiseros de las privadas se han jactado públicamente y en privado de tener el poder de tumbar gobierno, de tumbar ministros, de tumbar presidente o al revés, de subir ministros, de subir presidente o de subir gobierno. Claro, cuando tú pierdes reputación, pues pierdes poder. Y cuando pierdes poder también pierdes dinero. Y por tanto tienes a tus mandados para que vayan por ahí piando y cuestionándolo todo, entre otras cosas, por ejemplo, las audiencias, como se está haciendo últimamente. Monse. No, muy interesante la reflexión que hace Javier, Jesús o ¿cómo te llamas? Manolo. No, vamos, Marisol. Es realmente muy interesante. Marisol queda bien. Es muy interesante porque efectivamente detrás de la televisión no es solamente una voluntad de entretenimiento, sino, claro que sí, quienes la llevan. Y en el caso de la televisión pública, por supuesto, ha existido siempre una cierta tendencia a intentar favorecer aquello que forma parte de ese gobierno. Esto ha sido siempre así. Y negarlo sería, yo creo que hipócrita. Es verdad que además esto en este caso, teniendo en cuenta el éxito que está teniendo, significa un problema para aquellas televisiones privadas con las que puedan tener o no intereses particulares. Yo, de todas maneras, me quedo en la palabra soez. Curiosamente, porque lo que está diciendo no es, si nosotros estuviéramos, lo haríamos de otra manera, lo del soez. Es decir, haríamos lo mismo, pero que a lo mejor no se viera tanto desde su perspectiva. Y esto del soez dice que la explicitud con la que algunos posicionamientos se puedan dar, eso es lo que les fastidia. Es decir, hemos llegado a un momento... No estoy de acuerdo contigo. ¿No? ¿No crees que la palabra soez es la definitiva? No estoy de acuerdo contigo en el manejo lingüístico que has hecho, porque yo creo que cuando he dicho soez se refería a las siglas del PSOE con una Z al final. ¿De zoquete? No, de zoquete no, de sanchismo. Y tú, por ejemplo, tú eres una sanchista también ahora mismo. Yo soy sanchista, sí. Tú eres sanchista porque estás en una Le hemos pedido el carné para venir. En una televisión sanchista, expresando tu opinión sanchista. Como aquí somos todos sanchistas. Claro. Del origen, Iglesias incluido Alberto, que está ahí callado. Claro, Alberto todos. Por callar. Y del puño y la flor. Dicho esto, claro, porque es que dice, esto es algo inédito, decía Borja Semper, inédito. Cuando gobernemos lo vamos a revertir. Por ejemplo, lo revertirán como cuando Aznar puso al frente de la radiotelevisión pública a un diputado del Partido Popular, que luego le preguntaba al Alsina, conocido rojo peligroso comunista, y Aznar hizo como que no se acordaba. ¿A esto se refiere Borja Semper? Cuando dice que es inédito lo de ahora. Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿No se acuerda? Pues ¿quién era? ¿De verdad que no se acuerda? Que no me acuerdo, ¿no? No se quería acordar. Ahora al frente de Radio Televisión Española no hay un diputado. Hay alguien que es periodista, es abogado y que viene de dirigir pues CTV, Telemadrid o Televisión Española. Sin duda un periplo de rojo peligroso. Está abyecto. Es lo que hay, pero bueno, entre tanto, sigue la campaña. Ayuso, hoy también, acaba de decir esto, lo de la televisión en España, la televisión pública, televisión española, ni en Venezuela. Dice que el precedente solo es Venezuela. Suma y sigue. Hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de Derecho. Utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para, literal, dañar nuestra salud democrática. La televisión pública, que está al servicio del gobierno como jamás se había visto en Europa. En fin, Sara Santalaña, ¿cómo lo ves? Yo creo que aquí hay varios factores que debemos analizar. El primero es que esta tele, aparte independiente, todos los que nos sentamos en estas mesas, además es competitiva. Y esto va de pasta y va de negocio. Y Televisión Española no tiene publicidad. Imaginemos el día que pueda tener, si es posible. Imaginemos esto. El problema es que las televisiones privadas han perdido mucha pasta y han perdido mucha popularidad y han perdido respeto. Mientras hay algunos pseudoperiodistas y tertulianos
tertulianos que se dan golpecitos en el pecho diciendo que van a acabar con este gobierno y que pueden derribar gobiernos, aquí yo nunca he escuchado en estas mesas a nadie, ni de un lado ni de otro, hablar de acabar con gobiernos. Podemos tener opiniones, podemos tener distintos criterios, pero nunca nos hemos metido incluso en ese factor como si hacen ellos. Y de eso va, que tú tienes menos respeto en las calles cuando tienes una audiencia más baja y cuando llegas a menos gente. Luego hay un segundo factor que a mí me parece soez e insultante, que es que no lo comparen y no lo vean con las autonómicas. En este país tenemos en distintas comunidades autónomas a gente presentando un programa o de tertuliano con deudas con Hacienda, a gente que está condenada por inventarse una agresión, a gente que ha mentido y que está condenada por mentir por el Supremo, a gente que da lecciones de periodismo pero se compadreaba con Villarejo y aparece en agendas y en audios para fabricar noticias falsas. Ese es el nivel de muchas autonómicas de este país, tanto en Telemadrid, en Apunt, en Canal Sur. Este es el nivel. Y luego hay un tercer factor de obsesión del Partido Popular. Esto le hace daño porque no lo puede controlar. Y lo que no le puede controlar lo molesta. Le molesta. Porque aquí cada uno dice, investiga y opina lo que le da la gana. Y puede venir el Partido Popular, que vendrá. Y lo que le molesta es que la motosierra todavía no ha llegado, pero que se redajen. Yo puedo hablar. Yo creo que... Pereira, sí. Yo puedo ¿Cuál es tu hablar. experiencia? Pues mi experiencia es que yo colaboré en su momento en Telemadrid, ya no colaboro. Colaboré también en su momento, bueno, pues no me dan porque explicaciones. Porque no estás condenado por Colaboré mentir. también, y esto Si más, no te recientemente en Televisión de Galicia, otra pública, y ya no colaboro tampoco, ya hace meses que me han dejado de llamar. ¿Por qué? Bueno, pues tampoco me han dado explicaciones, pero igual se puede... ¿Por soez o por qué? Te puedes inventar una agresión que te condenen y te llaman. Estoy convencido, esto no tengo la información ni la confirmación de que llamadas hubo y posiblemente de alguien importante actualmente de Génova 13, que en su momento era consejero de la Televisión de Galicia. En fin, no voy a decir su nombre porque luego se pone todo cabreado, pero es un altísimo cargo de Génova 13. Dicho lo cual, puedo hablar de mi experiencia, como decía, jamás me he sentido tan libre y tan respaldado por la cadena, en este caso por Televisión Española, como en la actualidad. Es decir, aquí jamás nadie me ha dicho lo que tengo que decir. Aquí, además, insisto, me siento completamente respaldado por la cadena y esa es mi experiencia. Por cierto... Entonces, y estoy contraponiendo televisiones públicas del Partido Popular, de gobiernos del Partido Popular, con una televisión pública en estos momentos el gobierno es Pedro Sánchez. Y jamás, insisto, me he sentido tan libre como también, insisto, tan respaldado por la cadena como en estos momentos. Y creo que he sido crítico en multitud de ocasiones con Pedro Sánchez, también con el Partido Permitidme Popular. un momento, porque hay conexión con Loreto Chando. A ver, Loreto, ¿qué ha ocurrido? Porque Vito Quiles, que le cae muy bien a Borja Semper, pues lo que es cierto es que está acusado de colarse en los trenes. Está acusado de colarse en los trenes y tenía que declarar. Entre otras cosas, es conocido porque tiene varias causas judiciales, pero nos cae de rechupete. El Partido Popular le invitan a cerrar actos electorales y todo porque es una referencia total. ¿Qué ha pasado, Loreto Chando? Tenía que declarar por el llamado caso Polizón. Buenas tardes, ¿y qué ha ocurrido, Loreto? Pues mira, que esta vez era la vencida y por fin ha ido a declarar. Eso sí, se ha cogido a su derecho constitucional a no declarar, porque yo no sé si se ha pensado que era Sacco, que era Vanzetti o que eran los dos juntos, y ha dicho que esto es una causa política y que por eso se negaba completamente a declarar. Pero claro, yo también entiendo que se haya negado a declarar porque tenía muy complicado perdón, explicar cómo compraba los billetes hasta mitad de trayecto, pero acababa yendo hasta Madrid, porque el trabajo de la abogada de Renfe ha sido muy bueno y ha podido demostrar cómo, según el horario, él debería estar en Albacete y, sin embargo, a esa misma hora estaba en el Congreso de los Diputados persiguiendo gente, reventando ruedas de prensa o literalmente dándonos por saco a todos los periodistas de tribunales en el Tribunal Supremo. Bueno, pues Loreto, gracias por contarnos, ahí lo tenemos. Borja Semper, Vito Quiles es muy majo, no es un referente del periodismo, pero es muy majo. Pero Aroca parece ser que lo respeta. Loreto, gracias, Loreto, buenas tardes. Gracias, con Loreto. Él, porque a él no le persigue. Ya, por eso, gracias. Pues a ver, Aroca, os pregunto, Aroca, Alberto, sin embargo, alguien que está investigado por colarse en los trenes, pero es muy majo. Bueno, pero ya estamos acostumbrados a que desde distintos sectores del Partido Popular, de los más radicales
a los más moderados, que supongo que representa al señor Semper, al menos eso se dice de él, pues que hayan apoyado y que apoyen públicamente no solamente a esta persona, sino a este tipo de periodismo. Por tanto, no me sorprende de nada. Lo que me sorprende es que lo sigan defendiendo. No sé si algún día asumirán la responsabilidad de haberlo defendido, porque claro, a algunos le duelen los oídos cuando escucha algunas veces a compañeros decir que no, que el PP no está identificándose ni en la misma trinchera que este tipo de pseudoperiodismo y que este tipo de pseudoperiodistas, que cada uno asuma sus propias palabras, y desde luego el señor Semper cada día que habla más va perdiendo la vitola de moderación. Yo creo que las palabras de Semper en esto, como otras que ha repetido, debe de ser de que está de guardia de verano, no lo sé, pues está de manera muy elocuente situándose en un lugar que no es el de la moderación precisamente. Bueno, vean esto que llega, Alberto, un momento enseguida tu opinión, porque Vito Quiles se tenía que presentar ante la justicia por no pagar los trenes, es la acusación, y ha ocurrido esto. 3 veces le han citado ante el juez. Que hemos ganado el pulso a Pedro Sánchez. Y a la tercera va a la vencida, eso sí, solo por videollamada y sin responder. Se niega a declarar, arguyendo que la denuncia de Renfe es política. Renfe denunció que el agitador se había colado en sus trenes 17 veces en año y medio, debiendo al menos 850 euros. Que no estamos dispuestos, que no aceptamos esta campaña, esta persecución. A Quiles lo de presentarse ante la justicia se le hace bola. No ganamos para disgustos, ¿eh? Siempre sois vosotros los que atacáis primero y nosotros los que nos tenemos que defender. Este mismo mes, la policía acudió al medio donde trabaja para detenerle. Desconocemos las causas por las cuales me quieren arrestar. Por haber ignorado también 2 citaciones previas, en otro caso por un bulo contra un funcionario público. Quería la foto mía engrilletado y le hemos dicho que no. A las 5 causas judiciales se suma... El Congreso vuelve a sancionar a Vito Quiles y lo acerca a la retirada definitiva de su acreditación. Parece que no se le echa del Congreso, macho. Vito Quiles y Ndongo estarán fuera del Congreso al menos hasta septiembre. Tu amigo Vito Quiles, Santalaya. No, de Borja. De Borja. Yo tengo otros. No, pero le ha faltado decir a Borja Semper, se le da de bien. Las estafas a este crío, a este canalla, se le dan de bien. Bueno, yo creo que flaco favor hacemos a reducir a este tipo de acosadores, a este tipo de escuadristas, a majetes, a tíos majetes. Yo creo que la gente maja no acosa a mujeres con discapacidad. La gente maja no filtra direcciones. La gente maja no se presenta en tu portal cuando no te dedicas a la política, incluso dedicándote a ella. Creo que la gente maja no se le paga un pastizal para acosar a mucha gente maja en este país. Entonces, flaco favor, pero bueno, esta es la estrategia de Vito Quiles ante el juzgado. Es muy Valentín Quiles es muy valiente en las cámaras, pero luego llega a un juzgado y de repente ya no tiene nada que decir. Yo creo que va a ser condenado en alguna de sus muchas causas y que el Partido Popular le soltará la mano como juguete roto que ya es. Bueno, los Borja Semper dicen, me parece muy majo, no me parece que sea periodismo lo que hacen, periodismo de referencia y periodismo, pero muy majo. Periodismo de referencia, no dice que no sea periodismo. No, pero él no lo considera de esa manera, él no lo considera, pero sí que dice que es muy majo y que no hay que dramatizar. A lo mejor le gusta más Eduardo Alberto, por favor. Yo aquí te contesto como periodista, me habría encantado contestarle también antes a Pablo Iglesias con sus ataques a los medios de comunicación. Yo, siendo cierto mira, todo Alberto, lo que ha dicho... Mira, primero vamos a lo de Vito. Siendo cierto todo lo que ha dicho Sara Santaolalla, encima con lo que hemos visto en el vídeo, recordad que la semana que viene además está citado a declarar por injurias y calumnias también por otro caso. Muy bien. Vito Quiles, que además es una persona que estuvo en las listas de Se acabó la fiesta con Alvise Pérez, que fue un altavoz mediático de Vox. De verdad, yo creo que apoyar a esta persona es una jugada que en ningún caso te puede salir bien. ¿Qué dirías? Y sobre Pablo Iglesias, Pablo, sinceramente, yo creo que evidentemente que hay periodistas mejores y peores, políticos mejores y peores, pero hay que reconocer la labor del periodismo en este país. Una labor de un periodismo que ha sido capaz, medios de izquierdas y derechas, daba igual que afectara a partidos políticos más o menos que fueran cercanos a ellos, que han sido capaces de destapar las mayores tramas de corrupción de este país, que han sido capaces de destapar todas las tramas de corrupción que hemos conocido a lo largo de los últimos 40 años de democracia. Ha sido gracias a la labor, en muchísimos casos, de valientes periodistas que han sido capaces de enfrentarse a ella, y no te hablo, por ejemplo, también del terrorismo de periodistas que han muerto por cubrir y por ser precisamente adalides de lo que es la libertad de periodismo y de comunicación en nuestro país. Entonces, francamente, Pablo, yo entiendo que haya periodistas que no te puedan gustar, medios a los que quieras atacar, pero en general
creo que son muchísimas más las virtudes que los defectos que se le puede encontrar al periodismo y la comunicación en nuestro país. Yo creo que lo que señalas es más la excepción que confirma la regla. Y pondré un ejemplo, además, que no es un ejemplo de alguien que escriba cosas bonitas del gobierno actual. Hay muy pocos periodistas en España que hayan querido investigar si realmente España compra armas a Israel o si realmente se han interrumpido las compraventas de material estratégico y militar entre España e Israel. Una de esas pocas periodistas que ha investigado eso es Olga Rodríguez y el Centre de las. Son excepciones. Fíjate que podría haber periodistas que dedicaran su actividad a investigar eso. Lo que pasa es que eso implicaba pisar callos muy peligrosos de los intereses de los Estados Unidos, de los intereses de Israel y de la propia hipocresía del gobierno. Yo creo que entre los periodistas hay alguna de la gente más valiente y más maravillosa de este país, pero creo, quizá hablo por mi experiencia, que son más bien excepciones que confirman reglas. En la política hay corrupción, sí, pero no más que en el periodismo. En la judicatura hay corrupción, sí, pero no más que en el periodismo. Y la prueba de ello también es que en este país es perfectamente legal que haya administraciones públicas que financien con dinero público a sicarios como Vito Quiles. Pero ojo, no solo Vito Quiles. Quien sienta en su tertulia a un tipo como Eduardo Inda es alguien que es un promotor de la corrupción. Hay una serie maravillosa de Newsroom en la que le explican a un periodista: si tú llevas a un traficante de drogas en tu coche, tú eres cómplice del traficante. Tú no digas, no, yo solamente le he dado la palabra. Si le has dado la palabra a un delincuente, a un mentiroso profesional. Eso en España no es una excepción. Dar la palabra a delincuentes y a sicarios es la regla. ¿Se puede decir Rubén Sánchez, conexión con Rubén de urgencia, porque Rubén Sánchez nos quiere contar que ha presentado otra querella contra Vito Quiles. Rubén, ¿pero cuántas llevas ya? Buenas tardes, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal? Bueno, pues lo que sabéis, ¿no? Que es un no parar, incluso cuando trascendió que la jueza de Sevilla dictaba el auto de procesamiento. Quiles se crece todavía más y un poco y que pretende trasladar la idea de que a él no le importa nada, que él está muy contento con la profesión a la que se dedica, la profesión de difamador a sueldo del PP, y que sigue acusándome de delitos, ¿no? Y en los últimos meses pues ha engordado la lista de delitos, así que me he visto obligado a ponerle ayer una nueva querella por calumnias. Hoy le he presentado la primera demanda de rectificación a ese pseudomedio que ha puesto en marcha, y estamos trabajando también en una demanda por intromisión ilegítima en mi derecho al honor por lo que publicó el viernes pasado, que era, bueno, acusarme de fraude fiscal, falsedad documental, estafa, y que se suma a una lista de delitos amplísima. Fíjate, ya me ha acusado de 13 delitos dentro de ese periodismo de investigación que él simula que hace, y que lo que hace realmente es atribuirle a la gente los delitos que se va inventando. Pues a mí me ha acusado de 13, de pederastia, de proxenetismo, de acoso, de estafa, de extorsión, de amenazas de muerte, de fraude en subvenciones, de organización criminal, de denuncias falsas, de revelación de secretos, de falso testimonio y de esos que os decía, falsedad documental y fraude fiscal. Si a Borja Semper le pareciera algo parecido, le ocurriera algo parecido a esto, es decir, si Borja Semper, que tiene 4 hijos, se encontrara de repente con que Vito Quiles cuenta que los padres de la zona donde vive Borja Semper están muy preocupados con él, porque cuando se acerca a los colegios a recoger a sus hijos también va buscando niñas para cosas raras, o si Vito Quiles dijera que Borja Semper hace viajes a Valencia y a Baleares para participar en violaciones de niñas en manada, pues igual a Borja Semper no le caería tan bien Vito Quiles y no diría que es muy majo. O si Borja Semper tuviera la más mínima empatía frente a la gente que estamos siendo agredida por Vito Quiles verbalmente, y a la gente a la que Vito Quiles nos está señalando, para que igual mañana nos pillen por la calle, a Sara, a mí, a Javier Ruiz y a otros muchos, y a ti, Jesús, y nos peguen una paliza, porque es lo que Vito Quiles al fin de cuentas está invitando a estos delincuentes, a estos violadores de niños. Pues hay que ajusticiarlos, ese es el discurso, y eso es muy peligroso. Así que en el PP yo creo que tendrían que abandonar un poco ese filofascismo al que se están habituando, y tendrían que pensar que antes o después se tienen que volver a convertir en un partido que al menos aparente que tiene decencia y empatía. Ajá. Rubén, gracias por contarnos. Buenas tardes. Un abrazo. Pues otra querella que le presenta a Vito Quiles. Por cierto, entre tanto, partidos como el PP, que están apoyando a Vito Quiles, diciendo que lo de Televisión Española fatal, vamos, que el nivel de Venezuela. Ayuso. La televisión pública, que está al servicio del gobierno como jamás se había visto en Europa, se había visto en Venezuela, pero no en Europa. Igual lo dice por Telemadrid, que está en la comunidad que preside ella. Ha hecho la televisión pública, ¿quién sabe? No lo dice por ella. Mira, ¿Quién sabe? Por cierto, hay noticia.
Un buen amigo, porque lo han dicho ellos, Nacho Cano, de Ayuso. El fracaso de Malinche, el musical de Nacho Cano que patrocinó Ayuso. Debacle de espectadores y más de 6 millones de euros de deudas. Esto lo publica hoy el diario.es. Vean. En tu fiesta me colé. Hoy venimos a celebrar Nacho Cano y su show. El fracaso de Malinche, el musical de Nacho Cano que patrocinó Ayuso, debacle de espectadores y 6,2 millones en deudas. Y en esa estoy. En 2022 la obra arranca en IFEMA. Es una persecución hacia mí para hacerle daño a Ayuso. Y a pesar de su respaldo institucional, uno de los mejores compositores y músicos, según el diario.es, no generó beneficios. 3 años consecutivos de pérdidas y una deuda que se elevaba a los 6,2 millones de euros. Porque si van a por mí, pues también van a por Ayuso. A su paso deja una lista de afectados por su agujero económico. IFEMA, la Seguridad Social, una hija de Amancio Ortega o el empresario David Hatchuel. El espectáculo tampoco cuenta con el respaldo del público. Oye, Isabel Ayuso, porque Pedro Sánchez la teme. En 2024 los espectadores caen. De 260.000 personas pasa en un año a menos de la mitad. enhorabuena a Nacho Cano. Parece que el show de Nacho Cano, creo que la medalla de arte y la cultura te la mereces, no ha dado sus frutos. Bueno, pues esto es lo que publica el diario.es sobre Nacho Cano, otro conocido patriota. ¿Cómo lo veis? Javier Aroca, Hugo Pereira. El emprendimiento y la producción cultural, afortunadamente, este país es libre y uno puede fracasar, puede tener éxito. En este caso ha sido un fracaso y a quien habría que pedirle también cuentas es a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo con respecto a cómo se gasta el dinero para cultura de los madrileños. Si esta es la política cultural de Madrid o es otra, pero evidentemente parece que este espectáculo, con un nombre tan desafortunado en mi opinión como Malinche, pues no ha tenido el éxito que debería tener. Pero bueno, los empresarios tienen que estar para las buenas y para las malas, porque no estamos en una dictadura ni estamos en un régimen autoritario. Si alguien emprende y pierde, pues mire usted, a pechugar con las consecuencias. No puede venir papá Estado ahora a arreglar los problemas de este señor que ha emprendido con toda la libertad del mundo. A ver, la gente se estará preguntando por qué dices que el nombre de Malinche te parece desafortunado. Bueno, me parece desafortunado porque obedece a una especie de tendencia cultural, guerra cultural, de construir sobre un personaje histórico muy criticado en México fundamentalmente y fuera de México, entre los que yo me encuentro, y que ha pretendido pues construir una especie de epopeya en torno al enfrentamiento entre los Estados Unidos mexicanos y el Reino de España. Bueno. Y yo me parece que eso ha sido una mala jugada. Primero, toda la transparencia me parece genial, decir, le están pidiendo ya desde el PSOE, desde Más Madrid, que Isabel Díaz Ayuso dé cuentas, me parece, oye, genial, transparencia siempre y en todos los casos. Pero yo lo que digo es que al final lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es legal. Y quizás aquí tendríamos que es subvencionar a ese tipo de historias culturales que yo desde luego, en fin, me inspira cero interés de ir a ver a Nacho Cano, sinceramente lo digo, cero interés, ¿no? Pero dicho lo cual, es legal y quizás ahí es donde tendríamos que, en fin, meter la lupa y regularizar y hacer más regular el que una administración pública sea autonómica, como en este caso, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, o la Administración General del Estado, o la que sea la administración, pues habrá que ver con más lupa dónde se invierte el dinero de todos los españoles o, como en este caso, de todos los madrileños. Pero en este caso es Díaz Ayuso. Insisto, por desgracia es completamente legal que una administración pueda dar para ese tipo de historias subvenciones. Hugo, perdona, estoy de acuerdo contigo. Yo no se lo hubiera dado. Estoy de acuerdo contigo, pero oye, ya que habláis de generalidad o no, yo creo que aquí en el terreno de lo concreto. Aquí estamos hablando de una administración pública, que es la de Madrid, que ha apoyado este determinado espectáculo. Hay otras administraciones públicas que, por ejemplo, apoyan la Bienal de Flamenco en Andalucía y que yo la aplaudo. Porque es un producto cultural. Pero si está bien las subvenciones, lo que pasa es que hay que ver dónde... Por eso te estoy digo. de acuerdo. Oye, yo lo único que digo es que hay que tener más control, más requisitos, por así decirlo, para poder dar una a sus amigos, a sus parejas, a sus hermanos. Quizás de eso es lo que hay que repente no te llama la determinar. atención que el círculo de Isabel Díaz Ayuso, el que no es comisionista, es defraudador, el que no es un jeta, pero si lo hemos y el que no posiblemente hasta en mi periódico hemos publicado el primer marido de Ayuso, ya el primer marido de Ayuso ya estaba ahí. Como
como periodista. Eres muy bueno, te respeto mucho. Te estoy hablando de lo que hace Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, si no tiene un hermano comisionista, tiene un novio defraudador o tiene un amigo que es un acomplejado delincuente. Esta es la realidad. Y sus subvenciones que pagan todos los madrileños no pueden ser ni para Quirones ni para sus colegas que hacen obras abiertamente. Os quiero preguntar, ¿y esto por qué? ¿Por qué para Tellado y para Ayuso lo primero que hay que hacer si llegan al gobierno en el primer Consejo de Ministros es derogar la ley de memoria democrática? Y además dice Ayuso que sería la clave y el triunfo de la democracia. ¿Por qué esta fijación con una ley para intentar resarcir, y no del todo ni muchísimo menos, a las víctimas del franquismo, de una dictadura? La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo. En el primero. A derogar en su primer Consejo de Ministros esa ley que nunca tuvo que nacer, que la escribieron quienes nos odian, porque esa es la clave y el triunfo de la democracia, librarnos de esa ley. Pablo, ¿por qué crees que para ellos es lo primero que hay que hacer? Es muy evidente. La ley de memoria histórica parte de una valoración histórica que dice que los que ganaron la guerra civil española pues eran los aliados de Hitler y de Mussolini, que instalaron una dictadura criminal y sangrienta en España, que persiguió a muchísimos españoles, que abolió las libertades de la Segunda República, que asesinó, que encarceló, y que por lo tanto la memoria democrática en España es un fundamento de construcción de nuestra propia calidad como sociedad, que dice somos una democracia, por lo tanto rechazamos la dictadura de Franco, porque en España ganaron los que perdieron la guerra mundial en Europa. Y el Partido Popular, lógicamente, que es un partido fundado por 7 ministros de la dictadura de Franco, encabezados por Manuel Fraga, dicen, coño, la guerra civil la ganamos nosotros y la dictadura estuvo bien. Y si después nos adaptamos a la democracia fue porque más o menos nos dejaron puesto al rey, nos dejaron puesto a todo el sistema económico previo, y esto de que se empiece a hablar de los crímenes de la dictadura, de los crímenes del franquismo, es señalar una verdad histórica que para nosotros es incómoda, y es que la derecha no tiene galones democráticos en España. A ellos lo que les gusta decir es que el franquismo pues en realidad fue una cosa necesaria para evitar los desmanes revolucionarios de la Segunda República. Por eso la quieren derogar. Pablo, fíjate que yo, que soy relativamente joven, no había nacido todavía cuando fue la transición, pero tengo la idea, el concepto de que fue una época en la que todo el mundo fue extremadamente generoso para ponerse de acuerdo en un concepto de país. Y lo que yo creo sobre todo es que aquí no debería ser una cosa del PP piensa una cosa, el PSOE piensa otra. Yo creo que aquí la grandeza, realmente la altura, sería ponerse de acuerdo entre todos para efectivamente poner una ley encima de la mesa, claro, que pueda satisfacer a una mayoría del país. No es una cosa de que el PSOE haga una cosa, la derogue el PP y luego la vuelva a derogar el PSOE, como pasa con las leyes educativas. Hay que ponerse de acuerdo entre todos, y eso es un esfuerzo que requiere sacrificio. Pero imagínate que hay gente que dice que las mujeres no tienen que votar y otros que dicen que sí tienen que votar. Lo que tú estás proponiendo es que los que están en contra de que las mujeres voten se esfuercen en ponerse de acuerdo con los otros. No, mire usted, es inaceptable en una democracia que haya alguien que diga que las mujeres no pueden votar. Pues con respecto al franquismo y a la dictadura, lo mismo, es inaceptable. Un titular, Aroca, que conectamos ya con Ekaizer. Ha costado conectar, pero ya hemos conectado. Un titular sobre esto de la ley de memoria, breve. Bueno, el PP no quiere la ley de la memoria histórica porque son los herederos del franquismo y pretenden resucitar con distintas fórmulas el franquismo, además de la mano de Vox. Ernesto Ekaizer, a partir hoy de una foto, una foto determinada que Ernesto nos va a comentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hay una foto que vamos a ver ahora, que decías, hay que comentar esto. ¿Podemos ver esa imagen? A ver si la podemos ver. Ahí está. Esa foto es Abascal haciéndose un selfie con alguien. ¿Con quién, Ernesto? Bueno, es al revés. Es el Emilio García Cancho, que es el actual presidente de la Audiencia de Badajoz. Fue nombrado en el 2025, esta es foto de 2023, coinciden en Barajas, y García Cancho le pide a Santiago Abascal hacerse un selfie. Es al revés, es García Cancho, el presidente actual. Sí, bueno, que se están haciendo una foto los dos, vaya, se la pide el que lleva el teléfono, pero vamos, que se están haciendo la foto los dos. Y se la pide, ¿quién se la pide? Entonces, dices, es alguien importante. Decano era Emilio García Cancho, era decano entonces de la Audiencia de Badajoz. En el año 2025, en julio de 2025, fue nombrado por el nuevo Consejo General del Poder Judicial, el Consejo actual, pactado entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular,
presidente de la Audiencia de Badajoz. Estamos hablando de una persona que pues evidentemente es muy relevante y que es la audiencia, una sección de la audiencia, no él no participaba en el tribunal, es la que acaba de dictar la sentencia que condena a David Sánchez a una inhabilitación de 9 años. Una inhabilitación que no dice, por ejemplo, para qué cargos está inhabilitado, lo cual es curioso, parece una inhabilitación absoluta, pero no lo dice, y tampoco le aplica las eximentes que se suelen aplicar en estos casos y que son regla. Tampoco motiva por qué no se las aplica. Es decir, da la impresión de que llamarse David Sánchez no solo ha sido objeto de la condena por prevaricación, por colaborar con la prevaricación, por digamos, en una línea que el Partido Popular encontró al final del juicio, porque el primer nombramiento de David Sánchez fue considerado prescrito y luego el PP le dio la vuelta en las conclusiones definitivas y presentó un delito de prevaricación con colaboración con la prevaricación. La sentencia no dice en que ha colaborado, parece que el hecho de que se presentara al puesto es interpretado como cooperación necesaria y por tanto le condenan, como decíamos, a 9 años de inhabilitación. El tribunal, el señor García Cancho no formaba parte del tribunal, pero es el presidente de la Audiencia de Badajoz. Ernesto, tengo 30 segundos, 40, porque hemos tardado en conectar, que decía que había problemas para conectar. Sobre lo del juez Peinado y Begoña, ¿qué dirías, Ernesto? Bueno, diría que hoy Peinado tiene muchas expectativas porque su caballo Espronceda a las 8:30 corre en el hipódromo de Burdeos. Esa es una primera historia. Y en segundo lugar, creo que la defensa de Begoña Gómez plantea un tema que ya comentamos, y es que es una absoluta aberración lo que ha planteado el juez Peinado. Begoña Gómez está en España. Si se trata de garantizar su presencia en juicio, pues evidentemente estando en España se garantiza su presencia en juicio. Todo lo demás es buscar cosquillas y mostrar, eso sí, una animadversión personal de naturaleza política del juez Peinado con Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Gracias, Ernesto. Gracias, te agradezco la brevedad. Hemos tardado en conectarme, dicen. Gracias, cuídate, hasta mañana. Bueno, y por cierto, una noticia. La muerte de una madre y 2 de sus hijos menores ahogados en el río Esca, en el Roncal, en Navarra. Una noticia trágica que también les contamos. Y gracias también por el récord de audiencia en la pública, en la 1. Casi 18 millones de espectadores siguieron con nosotros el pase de España a la final del Mundial. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online.
logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.